Muy buenas, legendarios. Soy Cordo, estás viendo Leyendas en Miniatura y hoy vamos a seguir con esa tradición de comentaros el torneo de Battle Bunker de Vitoria, en este caso de 2024, que se celebró el 29 de junio y que es uno de los torneos más grandes a nivel peninsular de Warhammer Fantasy, en este caso de sexta pura. Antes de empezar a entrar en harina, porque este probablemente será un vídeo largo, parecido a los de otros años, os enseño el último que he estado pintando. Ha sido una unidad de ballesteros enanos de 16. La caja es de sexta, me parece, de plástico. Tiene un mogollón de bits. Y sí, son 16. Es una cifra bastante extraña. Así que bueno, ahí están ya pintaditos de enanos con frío. Pero bueno, no son enanos lo que me llevé a Vitoria. Aunque es cierto que ya tengo 1500 puntos. Pero las restricciones del torneo, aunque en este caso no son obligatorias, lo que hacen es quitarte puntos, limitan algunas cosas, como el número de fuentes de disparo. Y en este caso, si llevara mi ejército de enanos, lo sobrepasaría por una fuente. Y a mí estas cosas me gusta tomármelas como obligatorias y cumplirlas. Así que no lleve enanos, volví a llevar el foso oscuros. Antes de seguir, os recuerdo que siempre me gusta saber qué estáis pintando, qué andáis tramando, cuál es vuestro nuevo proyecto, así que si me lo dejáis en comentarios, yo siempre lo agradezco. Una última cosa antes de meternos con el torneo en sí. Para cuando salga este vídeo, en principio ya estará publicado el tercer documento libro en formato blanco y negro, formato texto de sexta ampliada, que será o que es el libro de ejército de Skaven. Y estamos empezando a trabajar en el cuarto y el quinto. Veremos si podemos sacar otro libro más en julio, depende un poquito de la disponibilidad de tiempo, pero se va a intentar, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar ya del torneo, que es a lo que habéis venido y a lo que he venido yo también. Bueno, el torneo ya os hablé el año pasado de él y el anterior también, pero bueno, el año pasado ya había crecido bastante, ya había superado los 40 jugadores y este año éramos ni más ni menos que 48 jugadores, que se dice pronto. Os he puesto esta foto, pero al final del vídeo voy a poner soporrocientas fotos, tanto de partidas como de el ambiente, como sobre todo de los distintos ejércitos. Y es que de hecho me parece que de los 48 ejércitos, 47 estaban pintados, aunque fuera lo que se solía pedir en su día del mínimo de 3 colores, ¿vale? Como decía, el torneo era 1500 puntos de sexta pura, con las cosas que hubiera metido sexta en su día, tipo cosas que salieron en White Dwarfs, historias así, aunque no muchos jugadores ni sabían qué es lo que había salido o no. Y la particularidad de este año es que se permitían algunas listas alternativas, concretamente de Tormenta del Caos, aunque no todas, porque jugar contra la lista de Karak-Kadrin, por ejemplo, suele ser bastante desagradable. Pero sí que vimos tanto Culto de Slanes como Silvania. Creo que no hubo Patrulla Marina, creo que no hubo Clanesin, no estoy seguro, creo que no hubo Guerra de Caballeros Noveles. eh, y no sé si me dejo alguna que estuviera permitida. Aún así, casi todos los ejércitos estuvieron presentes. Creo que el único que no estaba era Mercenarios, porque Yvonne se asegura de que haya enanos del caos en todos los torneos que puede. Otra particularidad así a mencionar, no sé si luego me acordaré de meter la foto. Este año han inaugurado los chicos de Battle Bunker un libro de los agravios, un libro en formato físico en el que escribir todas esas putadas que te pasan en el torneo para irlas guardando y para rememorar esos grandes momentos, que es, bueno, es algo bastante divertido y una idea original. Este año, desde Leyendas en Miniatura, cambiamos de asistentes. Sabéis que, bueno, este año también había muchos torneos y no se puede estar en todas partes, así que, bueno, unos hemos ido asistido a unos, otros a otros y tal. Al torneo de Vitoria de este año fuimos de orden de izquierda a derecha: Juan Matapiator, servidor, Cordo, Jefe Orco y Peto, ¿vale? Tapiator llevó este año Caos, yo jugué Elfos Oscuros, Jefe Orco trajo Orcos y Goblins y Peto jugó Culto de Slanes, que se lo prestaba a su hermano Flogus. Os voy a enseñar un poquito las listas antes de meternos más en harina y luego ya veremos qué tal nos fue a unos y a otros, ¿no? Bueno, primero mi lista. El año pasado había grabado un pequeño vídeo antes del torneo, esta vez no, lo estoy haciendo todo a posteriori, así que tiraremos de una foto. Bueno, yo el año pasado fui con una lista totalmente meme, una lista troll, y
bueno, que fuera una lista M no significa que las cosas no estuvieran pensadas. A mí me gusta jugar las partidas a ganarlas, pero eso no significa que lo haga a toda costa. Entonces me apetecía jugar aquello, jugué la lista troll y para sorpresa de todos, el que más, para sorpresa mía, la lista funcionó muy bien, hice 3 masacres y gané el torneo. Por lo tanto, este año dije que no me apetecía llevar otra vez orcos y goblins. Estuve pensando en diferentes cosas un poquito originales que llevar y es verdad que las restricciones que te limitaban las voladoras a 2, que no se podía llevar, me parece que era ninguna unidad más de 2 veces, ya no solo eso, que el máximo de fuentes de disparo era 3, que el máximo eran 2 hechiceros. Bueno, te digo, todo esto era opcional, pero si no te quitaban puntos y para mí eso es lo mismo que vamos a cumplirlo, porque la idea es que el jugador de enfrente pues no se lleve una mala experiencia, ¿no? Entonces estuve pensando qué llevar. Al ser 1500 puntos y no 2000, eso limita un poco las combinaciones peculiares que uno puede hacer. Y al ser sexta pura, lógicamente también. Entonces estuve valorando varias opciones. Y sobre la mesa al final me planteé con 3 listas. Tenía elfos oscuros, tenía imperio y tenía bestias del caos. Opté por llevar elfos oscuros. Después de comentarlo con los compañeros de leyendas, parecía que era la lista que más les gustaba. Y aparte, son miniaturas mías, no tenía que andar pidiendo a nadie, con lo que eso conlleva de, bueno, que no se pueda dañar nada, perder nada y de tranquilidad, sobre todo si además ese día iba a estar grabando. De elfos oscuros quería hacer algo de nuevo un poquito original y saqué esta lista. En mi opinión, esta lista es más dura que la lista del año anterior, está más pensada y básicamente es, entre comillas, más extrema, ¿vale? Porque, bueno, se centra mucho más en un único aspecto, aunque no haya una pelota de 750 puntos como había el año anterior. Si veis esta lista, lo primero que vais a pensar es en caballo hammer, ¿vale? Es cierto, hay bastante caballería, tampoco muchísima, porque realmente son 2 unidades de 5 y 2 de caballería rápida, pero es verdad que es una lista muy móvil. Pero la temática real de esta lista, aunque lo pueda parecer, no es mete la caballería o mete lo más rápido que tengas y ya está. La temática de esta lista es provocar chequeos de psicología. ¿Vale? Como es un torneo a 1500 puntos, normalmente la gente solo espera como mucho una fuente de terror. Y esta lista no juega una y no juega 2, juega 3 fuentes de terror, que es algo muy atípico. Y además lo acompaña de otras 4 fuentes de miedo. Entonces, mi objetivo con esta lista, que además es fácil de transportar, pues son muy pocas miniaturas, era provocar muchos chequeos, sirviéndome además de un rasgo importante de estar jugando a 1500 puntos, que al no haber comandantes, los liderazgos son más bajos. Normalmente el liderazgo de la mayor parte de los generales iba a ser 8. Habría unidades con liderazgo 7 y casos raros tipo los enanos o generales elfos que pudieran dar una burbuja liderazgo 9. Entonces el chequeo de terror me podía poner muy de cara a las cosas. Por lo tanto, lo primero que hice fue encajar las 3 fuentes de terror y luego ver con qué las acompañaba. Entonces, la lista es muy corta, se cuenta muy rápido porque no tiene muchas cosas y es una lista que juega un poco, es una combinación entre Condes Vampiro por el tema de los chequeos y, y Silvanos por el estilo de juego de acoso, ¿vale? Funciona un poco como un puñal. Sin llegar ni a la movilidad de los Silvanos ni desde luego a la estabilidad de los Condes Vampiro. La lista lleva 2 básicas, que son 2 unidades de 5 jinetes oscuros que llevan lanza y músico. Las ballestas son caras, estas unidades eran las más frágiles, las que en general iban a morir siempre. Y tampoco iba a ser suficiente disparo para generar chequeos de pánico, así que por eso no llevan ballestas. Las unidades especiales son 2 unidades de 5 caballeros gélidos y 2 carros de gélidos. Los carros llevan sus lanzas y las unidades de gélidos, una lleva porta y la otra lleva grupo de mando completo. Originalmente cuando planteé la lista esto llevaba una única unidad de gélidos de entre 8 y 10 y estaba intentando encajar si metía ahí un personaje. ¿Qué ocurre? Que no me estaba convenciendo mucho y más teniendo en cuenta que en el Corona jugué la lista de Flogus con 10 caballeros gélidos y no, o sea, eran muchos puntos en el mismo sitio. Siguen siendo de R3 en el sentido de que lo que te destroza igual porque suelen ser cosas que no en armadura y te hace más daño por ser muchos. Y esto me permitía tener más fuentes. Además, como digo, la temática era chequeos y puestos a hacer chequeos yo llevaba 4 fuentes y media de estupidez también, entre los gélidos y la hidra que se podía volver estúpida. La unidad de grupo de mando completo de gélidos llevaba el estandarte de la sangre, que es el de cargar más 3 de 6, que en principio funcionaba mejor con una unidad grande por la posibilidad de autobreak. Pero
adrede, metí estandarte en las dos para que la cosa no fuera del todo obvia lo que podía llevar o no llevar. Aunque el estandarte de la segunda es más discutible. La singular es una hidra con la mejora de habilidad de guerra real. Esta es la que salpica ácido cuando lanzas una herida en combate, la que tiene armadura de 13, se vuelve estúpida y tiene el aliento de fuerza 2 que anula armadura. ¿Vale? El aliento lo disparé un par de veces a lo largo del torneo y creo que en total maté a un caballero. O sea, suele ser anecdótico porque es que lo que quiero con la hidra es otra cosa, que es provocar chequeos, para lo cual me tengo que acercar más y meterme en combate. Vale, y luego los personajes, ¿vale? Los personajes son un noble en Pegaso, que no es lo más habitual, que además es el general, con lo cual no va a estar dando muchas burbujas de liderazgo, lo cual para los carros puede ser un poco putada, pero bueno, los gélidos tienen el mismo liderazgo 9, para la estupidez les iba a dar igual. Es un noble en Pegaso, y donde normalmente llevaría una armadura chula o un arma chula, metí la tercera fuente de terror, que es la máscara de la muerte. Es un objeto de 50 puntos que hace que cause terror. No se suele jugar, no es muy bueno, porque de forma incidental puedes conseguir el terror en otros sitios, porque eso te limita el no meter otros objetos mágicos y al final este tío iba a ir solo. Era vulnerable a resolución de combate, era vulnerable a disparo, era vulnerable a magia, todas estas historias. Pero bueno, a mí me apetecía jugar esa temática y le metí la máscara. Aparte llevaba pues el equipo básico, ¿no? Me parece que la armadura pesada, capa de dragón marino, escudo y un arma a 2 manos. Y ya digo, era el general. Y luego metí una señora de las bestias en Mantícora. De nuevo, normalmente no hay monstruos voladores de este tamaño a tan pocos puntos. Solo lo pueden hacer los elfos oscuros, que son bastante malos y por eso pueden hacer ciertas cosas que otros no pueden realmente. Pero bueno, la señora de las bestias tiene el perfil de un guerrero elfo. Tiene habilidad armas 4. Tiene 2 ataques en vez de 3. Tiene fuerza 3, ni siquiera tiene fuerza 4. Y que llevaba nada, llevaba ligera, capa de dragón marino, lanza de caballería y solo podía llevar 25 puntos en objetos mágicos. Entonces ella es la que lleva el sello de Gron, que me da un dado de dispersión, porque como podéis ver esta lista no tiene ninguna hechicera, por lo tanto va mal contra magia y no tiene ni un solo pergamino, que es una apuesta arriesgada. A veces funciona y a veces no funciona. Cuanto más agresivo eres, menos importante suele ser los pergaminos, porque una vez te has trabado en combate o has matado al hechicero enemigo, ya da igual. Entonces, bueno, pues toca capear un poco el temporal. Y ya está, los puntos se acaban, no daba para más. Si no, quizá hubiera pensado incluso en llevar un estandarte en los jinetes oscuros por resolución, aunque hubiera sido arriesgado, o meter más grupo de mando en la segunda de caballeros gélidos. Porque ya digo, realmente los puntos de objetos mágicos estaban maximizados y como la señora de las bestias en Mantícora ocupa dos huecos de héroe, los huecos de héroe, los huecos de especial y los huecos de singular estaban maximizados. Son muy pocas miniaturas, pero luego como los personajes funcionan de forma independiente, acaban siendo suficientes unidades con las que jugar. En el fondo tienes dos caballerías rápidas, dos caballerías pesadas, dos carros y una hidra, que son 7 unidades, más dos personajes en montura voladora que funcionan por sí solos. La mantícora de hecho con potencia 5. Eso te lleva a tener 9 cosas que mover, que para una partida de 1500 puntos está bastante bien. Luego os contaré qué tal funcionó la lista, pero bueno, sobre el papel la lista se ceba más sobre las facciones y las listas que son más susceptibles a la psicología y lo pasa peor contra mucha magia, contra mucho disparo, contra cosas inmunes a la psicología. Entonces, mi counter natural era encontrarme con desvampiro, reyes funerarios y demonios, porque se permitía legión demoníaca. De hecho, creo que hubo unos 2 o 3 listas de legión demoníaca. Aparte, evidentemente, ogros no sacas tanto partido porque dan miedo, con lo cual el terror solo les causa miedo. Pero bueno, no es un mal enfrentamiento porque es cuerpo a cuerpo, yo muevo más y elegiría los combates. Y luego hay alguno difícil como pueda ser Skaven, porque las armas rotadoras te pueden hacer mucho daño, porque los Yesail a los gélidos se los comen, ¿vale? Mientras que unos arcos te dan más igual, o incluso unas ballestas. A partir del arcaúd para arriba, ya cada miniatura es muy cara y esos disparos te destrozan, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito lo que convenía evitar, pero al final es un torneo y te toca lo que te toca. Mientras que si me tocaba jugar, pues eso, mercenarios, imperio, orcos y goblins, en un momento dado altos elfos si no llevaba mucho disparo, porque a mí que sean inmunes a pánico me da igual, no es el checo que voy buscando, mientras que tener odio me permite pegar con mucha seguridad. Las listas de caos no deberían ser un problema excesivo, salvo quizá los caballeros del caos.
Las listas de bestias deberían ser algo sobre lo que podría depredar, por ejemplo. Eh, no lo sé. Bretonia depende mucho al final de los terrores, porque las cuñas son muy difíciles de abrir. Y luego, pues bueno, está un poco la gama intermedia. Y enanos, pues depende mucho del disparo que lleve, pero es bastante más difícil de meterle mano por la estabilidad que tiene, ¿no? Aunque bueno, siempre pueden fallar un terror, esas cosas pasan. Bueno, esta era mi lista. Espero que a algunos os guste, me imagino que a otros no os gustará tanto, pero bueno, la verdad que fue bastante entretenida de jugar, porque a mí me gusta mucho la fase de movimiento, esas partidas posicionales, y bueno, tenía la contrapartida de que si el año pasado llevaba una fuente muy grande de estupidez, este año llevaba 4,5 fuentes, así que iba a fallar chequeos. Y de hecho fallé chequeos, como es normal. Mis compañeros no tengo las listas completas, pero bueno, os enseño lo que jugaron. Esta, si no me equivoco, es la de Juanma, la de Tapiador. Es una MSU más o menos, bueno, más o menos una MSU clásica de Caos, con 2 unidades de caballeros. Una de ellas creo que iba con marca de corne, creo recordar. Un carro, 2 de jinetes bárbaros con bayal, unas furias, uno solo dragón y un demonio mayor con señor de los mortales. Ya digo, el plan no es muy diferente al que jugaba yo, en este caso sin provocar tantos chequeos, pero sin pasar por las estupideces, teniendo las furias, que son demonios que dan miedo y que van muy bien contra determinadas cosas, teniendo caballerías rápidas que pueden permitirse normalmente recibir una carga y pegar unas toñas guapas, los oros dragón dan mucho miedo. Bueno, pues esta es una lista bastante probada a lo largo de los últimos 20 o 20 y pico años, este tipo de listas. Quizá no con 2 de Caballeros del Caos, sino con alguna unidad pequeña adicional. Peto jugó esta lista de culto de Slanes. Ya digo, no tengo la lista completa, no sé qué objetos, pero bueno, podemos ver 2 hechiceras, lo cual es normal, porque para jugar culto de Slanes, que te obliga a llevar una, y que cuestan caras las hechiceras y tienen saber de Slanes, pues lo suyo es llevar la segunda para aprovecharlo. Y luego lleva un par de bloques, uno de iniciadas de Slanes, uno de diablillas, de apoyo unos bárbaros a pie, y luego tiene una unidad de gélidos, una unidad de furias, una unidad de diablillas montadas y 2 engendros del caos. No hay disparo, a veces los jugadores de culto de Slanes llevan ballesteros o llevan lanzavirotes, en este caso no, juega más al combate, no tiene la movilidad que tenía mi lista, pero tiene bastantes más cuerpos y tiene una cosa bastante potente que es la magia de Slanes, que normalmente te permite condicionar mucho la posición y la movilidad de tu rival y ponerle en situaciones apretadas. Y luego lleva 2 engendros del caos que te dan bastante seguridad, aunque tengo entendido que no le funcionó realmente algo como quería, pero es que es como todo, dependes mucho de los cruces. Y por último no tengo la foto de la lista de jefe orco así desplegada bonita, pero igual os suena porque se parece bastante a la que jugué yo el año anterior. En este caso, jefe orco llevaba 2 grandes jefes orcos en jabalí, pero uno de ellos era un salvaje que llevaba arma a 2 manos, pinturas y llevaba los trastos brillantes de Sizla. Creo que este es el que llevaba en la unidad de jabalíes salvajes, ¿vale? Él lleva una unidad muy grande de salvajes, cosa que yo no llevaba el año pasado. Luego tiene un gran jefe porta de batalla que iba con los trolls para darles liderazgo y darles esa resolución, que en este caso llevaba la corazadura de Pelar de Drogo. ¿Por qué no llevaba los trastos en los trolls? Porque él jugó trolls de piedra que tienen resistencia a la magia 2, aunque tengo entendido que no, ni los trastos ni la resistencia fueron especialmente importantes. Por último llevaba un chamán goblin que llevaba un par de pelgatas. Su lista después tenía 20 guerreros orcos con armadura ligera, escudo, rebanadora y grupo de mando, que me parece que están ahí en el flanco. 2 unidades de 20 nocturnos con músico, escudo y porta. Lo malo del porta, ya sabéis, en estas unidades es que valen muy poco y luego si te las revientan en combate pues son 100 puntos de estandarte capturado. Y va sin fanáticos y 5 lobetes con lanza y músico. En especiales, 9 jinetes salvajes con todo el equipo, las pinturas, el grupo de mando y el estandarte del WAG. Un carro de jabalíes, un único lanzapichos goblin, supongo que una cuestión de puntos, y la unidad de trolls de 8 trolls de piedra. Ya digo, recordará un poco a mi lista. Como esta foto que veis es de la partida de ronda 1, que tenía el problema para él que casi media mesa estaba cubierta entre ese trozo de río y el bosque ese, lo cual le limitaba mucha movilidad con un ejército como orcos que necesitas espacio. Y en este caso jugó contra altos elfos, que me imagino que no tenía especial prisa mientras esos trolls avanzaban. Y realmente hasta aquí las listas que llevamos nosotros. Luego, si no se me.
Si no me olvido, os comentaré una lista más, que es la del ganador del torneo, porque sí, este año no lo he ganado yo. Hay que dejar ganar a los demás, o bueno, realmente a veces se pierde, que son cosas que pasan. Y tras esto voy a pasar ya con las rondas en sí, ¿vale? En la ronda 1 yo jugué contra Pedro, que traía una lista de Imperio con miniaturas ambientadas en Nippon, ¿vale? Muy bonito, la verdad. Todavía le faltaba algunas cosas por rematar. Pero bueno, os voy a dejar con el pequeño vídeo que grabamos de inicio y luego os cuento un poco el despliegue y qué llevaba como lista, ¿vale? Pues ya estamos aquí, estamos en Vitoria, ronda 1. Pedro, hola, mi rival de ronda 1. ¿Primer torneo? Vamos a decir que no, aunque hace bastante que no. Eso ya es una cosa. Le vamos a quitar el punto de deportividad. Pedro me trae Imperio. Sí, señor. ¿Ejército tradicional o innovante? No hay cañón de salvas, así que... Bueno, eso juega a mi favor, así que se me van a acabar las excusas rápido. ¿Expectativas para el día? Pasármelo bien. Bueno, yo creo que eso está garantizado. Aquí suele haber bastante buen ambiente, suele haber buen rollo, buena gente. De hecho, hay casi 50 jugadores y ya se ha visto en la presentación. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da, que esté divertido y lo hablamos después, ¿no? ¿Puedo dar las gracias? Por supuesto. Saludos. Pues gracias a ti. Pues muchas gracias. Que empecé a jugar Warhammer otra vez de vuelta gracias a los vídeos del señor. Bueno, pues ya lo sentimos, ya sabéis, todos los que estáis gastando los dineros, este YouTube es una mierda, te sugiere cosas y luego... Venga, vamos a ello. Bueno, pues ahora sí, os enseño la lista de Pedro, que jugábamos en ronda 1. No me acuerdo, jugamos como en la mesa 13 o así, empezamos a mitad de la distribución de mesas. Y este escenario tenía dos peculiaridades. Una era que un despliegue oculto. Y la segunda, o sea, lo dibujas en un papel y luego lo pones sobre mesa, nada nuevo, las zonas normales. Y luego que aparte de los puntos habituales, cada personaje enemigo con el que acabaras, fuera persiguiéndolo, matándolo, que salga a la mesa, que esté huyendo y tal, daba 50 puntos de victoria adicionales. En principio jugaba contra Imperio. Para mí era un buen cruce que dependía del número de cañones que llevara mi rival principalmente y de si empezaba yo o no. En este caso la lista de Pedro, como digo, estaba ambientada en Nippon y era una lista más o menos equilibrada, ¿vale? Llevaba 2 unidades de lanceros, que ahora mismo veis ahí en el centro, bastante grandes, creo recordar con el grupo de mando, y ambas llevaban destacamento 8 alabarderos, que es lo que veis a la izquierda, con las armas de asta, ¿vale? Después Pedro llevaba una unidad de 5 herreruelos, que ahora mismo se ven a la izquierda. ¿Una unidad o dos? Una unidad de 5 herreruelos, que era lo que se ve a la izquierda, y a la derecha 2 caballerías imperiales, ¿vale? Me parece recordar que una llevaba grupo de mando completo y la otra llevaba no me acuerdo si era el porta y el campeón o era el músico o era algo así. No estaba el grupo de mando completo en ambas dos, ¿vale? Una era de 5 y la otra creo que era de 7. Que una de ellas quiero recordar, creo que la grande era el círculo interior. Igual me estoy equivocando, estoy grabando esto una semana después y tengo un pequeño cacao. Detrás veis su capacidad de disparo, que para ser imperio no era muy grande porque no había nada de arcabuceros. Lo que llevaba era 2 cañones, 2 grandes cañones que pueden ser problemáticos. Una unidad de mercenarios, de 10 halflings, de arqueros, que en principio para su coste en puntos rinden bastante, disparan bastante bien, pero no deja de ser fuerza 3, que para mi lista en concreto, por la resistencia 5 de la mantícora, de la hidra y de los carros, más las armaduras de los gélidos, los carros y tal, no era en un principio la mayor de las preocupaciones. En principio. Y luego llevaba 3 personajes. Llevaba un hechicero, que es el que va a pie, que es nivel 1, que jugó el Saber de los Cielos y le salió, bueno, cogió el segundo sello de Amul. Llevaba un capitán a caballo, que de hecho me dijo al final de la partida que llevaba el bastón de mando, que no es mala cosa. Y luego llevaba un sacerdote guerrero, que llevaba un objeto, ahora mismo no me acuerdo, pero básicamente lo que hacía era que la unidad no chequeaba miedo y el terror se convertía en miedo, ¿vale? Que realmente contra mí podía ser bastante efectivo y por suerte pude acabar con él relativamente pronto en cuanto me enteré que llevaba esa capacidad, ¿vale? Era un despliegue oculto y aquí caí un poco en que, claro, yo no sabía la lista, esperaba que fuera una lista más o menos mixta. Yo elegí el lado, me quedé el que tenía colina por si las máquinas de guerra y Pedro
optó, al hacer el despliegue, por hacer una especie de castillo que no llegaba totalmente a un flanco reusado. Mientras que yo, que tenía una pieza de escenografía más o menos en el centro, canalicé mis fuerzas entre ambas dos, pero no metí cosas totalmente a la derecha, que justo es donde él estaba, lo cual me hizo perder un poquito de espacio, pero no fue trascendental. A ver si encuentro... Bueno, por ahí aparecerá la foto, ya la encontraré al final. Pero bueno, aquí veis su, entre comillas, castillo. Veis que en su flanco derecho había una de lanceros y unos alabarderos. En el obstáculo estaba un gran cañón. Al lado estaba una de las caballerías y otra de lanceros, detrás los herreruelos. En el bosque destacan todos alabarderos, gran cañón y el hechicero. Que parece que lo del bosque me podía tragar mucho, pero tanto la mantícora como el Pegaso tiene una capacidad de movimiento terrestre razonable, podrían incluso llegar a entrar. La grande de caballería y en su flanco los halflings, ¿vale? Disculpad que las fotos no sean mucho mejores, porque la verdad que merecía la pena ver el ejército, está muy chulo. Me dijo que tiene intención de jugarlo también como mercenarios. Aquí lo veis el centro, ¿vale? Bastante apiñado. Y, a ver, aquí se ve ya el despliegue, ¿vale? Como veis, él renunció a un trocito de mesa, que es el opuesto al que renuncié yo. Yo canalicé mis fuerzas porque como me intuía los cañones, ya dije, vale, voy a cubrirme un poco con la colina. De ahí que en el centro estén mis personajes y luego a cada lado un carro, a cada lado una de gélidos, los jinetes oscuros un poco que puedan ir para donde haga falta y poco más. Este fue el despliegue. Si no recuerdo mal, ganó él la tirada para empezar, lo cual a mí me podía doler muchísimo, pero precisamente por el hecho de que las cosas no estaban del todo enfrentadas, las estimaciones iban a tener que ir probablemente un poco en diagonal, no iba a poder concentrarlas tanto como o de la forma óptima ese disparo. Los halfling, por ejemplo, no iban a tener mucho donde elegir, así que no era del todo grave. ¿Qué ocurre? Que yo sabía que al menos luego iba a tener que comerme otra ronda de disparo, pero lo tenía que asumir. Es decir, yo llevaba una serie de unidades que además por la estupidez tampoco dices, bueno, me quedo aquí especulando, ¿no? Porque igual cuando por fin vas a cargar la lías parda. Entonces me iba a arriesgar al disparo, que matara lo que le diera tiempo y romper lo antes posible con el resto, teniendo en cuenta que la caballería imperial iba a ser complicada y los lanceros de frente. En los ataques no me preocupan tanto, pero la resolución estática sí, porque mi lista es bastante silvana en el sentido de que la potencia de unidad de las unidades es limitada. Para hacer autobreaks por miedo hacía falta combinar varias y el número de estandartes es limitado y filas nanay de la China, con lo cual bueno, se jugaba mucho a posicionarse y a apoyar unas cargas con otras, ¿no? Os voy a dejar ahora con el vídeo que grabamos al final de la partida y luego os cuento un poquito más de su desarrollo. Bueno, Pedro, estamos aquí de vuelta, aunque parezca que seguimos grabando, hemos jugado una partida en medio. Ronda 1, son cerca de las 11. Yo estoy sudando como un cerdo. Es que hace calor, ¿eh? Hace calor, sí, fuera lloverá, pero aquí estamos pasándolo mal. Ronda 1, venías con Imperio, una lista ambientada en Nippon, la estaréis viendo en el vídeo, bastante bonito la ambientación. No se ha traído con mercenarios, ha venido con Imperio. Cuando salga torneo o partidas con sexta ampliada, sí que me va a tocar. Probaremos, ¿no? A ver ese pagador. Bueno, tu lista, traías 2 bloques de caballería, uno pequeño y uno grande. Sí, una del círculo interior. Eso es, 2 de lanceros con sus alabarderos de destacamento. Sí. Y luego 2 cañones, herreruelos y halfling, si Eso no me es, equivoco. y halflings. Exactamente, halflings, que apuntan bastante bien los cabrones. Tres heridas al carrito. Sí, al carro, que es mucha R6, pero ha estado a punto de morder el polvo. Yo cuando te he cargado y digo, aguantar y disparar, igual no llega, pero ha habido suerte. Y nada, partida muy entretenida. Tus personajes no han hecho lo que tenían que hacer, me temo. Había un sacerdote en una de caballeros, ha muerto cuando le he cargado, le daba inmunidad a miedo, que era bastante útil, pero claro, ha palmado. Y el capitán ha entrado en juego muy tarde, hasta el turno 6 no ha combatido. Y el sacerdote pues era apoyo. Uy, perdón, el mago. Exactamente. Masacre a mi favor. Básicamente, bueno, el escenario trataba de matar personajes, o sea que realmente lo juegas como una batalla campal. Hemos tenido un momento muy crítico en mi turno 2, tu turno 3. Sí. En mi turno 2 yo llevaba 2 de gélidos y 2 carros, 4 fuentes de estupidez. He fallado 3, así que las cargas que iba a hacer no las he hecho. Y hemos llegado a tu turno. Yo creía que con eso digo, ya está, esta es la mía, Claro, esta es la mía. Es su momento. Hemos llegado a ese momento y aunque te has llevado la mantícora con un cañón por delante, que dices, hostia, se complica la cosa,
El otro cañón estaba entretenido con la... Iba a decir con la hidra, no, con la tiradora de la hidra, que no era capaz de matarla. He fallado 2 tiradas para herir a la dotación de la hidra a doses y he tenido que rerolear con... El segundo sí. Pero con el segundo bien sí. roleado porque he fallado pánico, ¿eh? He hecho 2 heridas a la hidra. 2 heridas. Una en el turno 1, no sé si le he hecho 2 heridas en el primer turno, y otra me ha vuelto a salir 2 heridas, he reroleado 1 herida. Sí, y ya ha sido eso duro. Y además... Entonces ha llegado ese momento, yo voy con 3 fuentes de terror, los liderazgos imperiales no son lo mejor del mundo, y ha fallado 4 terrores en el mismo turno para contrarrestar mis estupideces. Y se ha acabado ahí. Sí, se la ha escuajeringado, ha fallado, si no me equivoco, ha sido un cañón, el hechicero, que a continuación ha muerto por un carro. Una unidad de lanceros. No, la caballería. La caballería grande, con la de 8 y un destacamento, me parece. Y claro, ese flanco me ha dejado ya hacer lo que quiera, y en el otro te había cargado con jinetes oscuros al flanco de unos lanceros. Ese ha sido un mal posicionamiento por mi parte, porque no pensaba que se pudiera pasar a través del... Sí, ahí lo que ha pasado es que te he cargado el cañón, el cañón ha huido por un pánico o algo. Por el terror, ha sido por el terror. Y mis jinetes oscuros, claro, no le podía perseguir porque acababa de cargar, pero yo estaba en contacto con el muro, con lo cual veía a través. Y entonces de repente me he encontrado unos lanceros que estaban a por uvas, y así les ha ido a los pobrecicos. Lo que es la psicología. La psicología, es que al final es estar en peso. Igual he desplegado. Yo no creo que hayas desplegado mal, porque de inicio me has negado las unidades del flanco izquierdo, he tardado más en llegar. De hecho, cuando he fallado la estupidez ahí con el carro, he dicho, vale, este ya ni juega. De hecho, casi. Lo que pasa es que sí que te has apiñado un poco más de lo necesario. Porque, por ejemplo, yo cuando he puesto el terror, que con una fuente de terror apliques 4, no suele pasar. Claro, la idea es, digo, si tengo que echar terrores, y sé que al menos uno tengo que hacer con la mantícora, pues voy a intentar que sea considerado 8. Pero es que tu punto de vista que igual es mejor. Si te va a huir unidades, que al menos estén al otro lado de la mesa o que haya menos. Claro, esa es otra, que estás en tu zona de despliegue. Cualquier huida, el tiempo de reagruparte es muy escaso. Así que bueno, en ese sentido la suerte que parecía que se me iba ha vuelto a mi favor, y tras unos cuantos combates los caballeros han estado ahí aguantando. Han hecho una herida, ¿eh? Han matado un gélido. Un caballo ha matado un gélido, un caballo, efectivamente. Y 5 tíos del círculo interior no han hecho una sola herida en 4 rondas de combate. Más o menos. Herida, no digo que no la salven, no han hecho una herida. No han sido capaces, yo qué sé, les daba pena a los elfos o lo que fuera. Así que nada, vamos a descansar un poco, a respirar, beber un poquito de agua antes de la ronda 2. Muchas gracias. Gracias por enseñarme. No, bueno, yo encantado, Pedro, que nos veamos mucho más. Ojalá. Bueno, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues voy a intentar contaros, ahora que creo que he recompuesto mentalmente la partida de la ronda 1, voy a intentar contaros lo que pasó, ¿vale? Este era el despliegue, como os digo, era despliegue oculto y no me quedó del todo bien orientado. Y no solo eso, sino que empezó Pedro. Es cierto que, si no recuerdo mal, su turno 1 no fue muy productivo, los halfling no llegaban, él tampoco quería salir del obstáculo ni abrirse mucho, y los cañones, creo recordar que ambos dos, después de que, y esto lo digo ya de antemano, él solo tenía segundo sello de Amul, lo tiraba 3 dados, yo tenía 3 dados de dispersión, y 2 o 3 veces en la partida saqué un doble 1 y entró. El cañón, las 2 estimaciones creo que del turno 1 caían delante de los objetivos, que yo creo recordar que eran la hidra y unos gélidos, o la hidra 2 veces, no me acuerdo. Se quedó antes del objetivo y se quedó la bala clavada. Entonces, estupendamente. No sé si fue así o una de ellas me llegó a dar el aire y me hizo 2 heridas, aunque yo creo que eso fue en el turno 2. Así que yo, saliendo bastante indemne del turno 1, me lancé hacia adelante. Ese turno superé todas las estupideces, ¿no? Y como veis, más o menos me tiré hacia adelante sin exponerme del todo a una carga de las caballerías imperiales. Básicamente me estaba intentando preparar cargas conjuntas y abriéndome en el carro de la derecha la opción de ir hacia un lado o hacia el otro. Esto fue mi turno 1. Entonces vino el turno 2 de Pedro. El turno 2 de Pedro, si no me equivoco, los halfling le hicieron una herida al carro. Tengas en cuenta que yo tenía R5 y los arcos fuerza 3, con lo cual iba a 6 y yo luego salvaba 4. Pero bueno, le entró una herida al carro. Y luego los cañones, uno de ellos le dio a la hidra y le hizo 2 heridas, con lo cual le quedaban 4, todavía no era estúpida.
Y el otro cañón, no me acuerdo exactamente si fue en este turno, creo que sí, se reventó a la mantícora. Sí, tuvo que ser este turno. Le dio a la mantícora, fue arriba abajo y adiós mantícora, básicamente. Lo cual estaba dentro de lo que podía ocurrir. Pero bueno, yo no tenía nada huyendo y los herreruelos que ahora mismo veis ahí, si no me equivoco, se colocaron protegiendo, entre comillas, al cañón, porque como era objetivo grande la mantícora me iba a poder disparar igual, ¿vale? Básicamente yo con el Pegaso no veía el cañón de inicio, ¿vale? Eso es lo que pasó en su turno 2. Y luego vino mi turno 2, que fue un poco catastrófico, porque yo pensaba hacer varias cargas conjuntas, pero la mantícora había muerto y fallé 3 de las 4 estupideces. Si no recuerdo mal, en el flanco izquierdo fallé gélidos y carro, con lo cual ese carro ya pensé que no iba a llegar nunca, y en el flanco derecho fallé los gélidos, que por lo tanto no se podían lanzar todavía al combate. Entonces solo pude posicionar un poco más el carro y las únicas cargas que vi viables fueron quitarme en medio a los herreruelos. Entonces les tiré, si no me equivoco, lo que en el centro veis, unos jinetes oscuros y un Pegaso, ¿no? Él decidió huir, yo con el Pegaso le perseguí porque quería quitarme los herreruelos, pero los jinetes que antes no podían llegar al cañón pasaron a ver el cañón y los redirigí al cañón que estaba en el obstáculo, sabiendo que yo impactaría a seises, pero bueno, yo tenía la potencia y llevaba músico e incluso si pasaba algo y me quedaba ahí, por lo menos que no me disparara más ese cañón. Lo que ocurrió, si no recuerdo mal, ¿vale? Es que redirigí la carga, coloqué los Pegasos en contacto con el cañón, perdón, coloqué los jinetes negros en contacto con el cañón y el Pegaso alcanzó a los herreruelos detrás de la caballería. Al alcanzar a una unidad huyendo, que además tenía potencia 10, se produjeron varios pánicos. Entre ellos, el de la dotación del cañón. No sé si, ahora me entra la duda de si lo hicimos bien, si debería haber hecho ese chequeo de pánico antes de colocar a los jinetes oscuros que retiran la carga o no. Creo que lo hicimos bien. O sea, redirigí la carga y luego hicimos los chequeos. Como huyeron y yo no había ganado todavía un combate con los jinetes oscuros, no le pude perseguir. Pero de ahí que mis jinetes oscuros se quedaran en contacto con el obstáculo. Y me parece, no sé si fue, creo que sí, estoy casi seguro, que los lanceros hicieron pánico y huyeron, porque no les había hecho todavía terror. Puede que fuera el terror del siguiente turno, pero creo que fue. Les hicimos pánico y por eso los veis más adelantados. Y esto fue importante porque bloqueaba la carga de los caballeros imperiales a los gélidos, que habían fallado la estupidez. Y de hecho luego veis que puse la hidra acompañando. Vino entonces el turno 3 de Pedro con un único cañón disponible. Volvió a meter el segundo sello. Los Halfling le hicieron 2 heridas al carro, me lo dejaron con una única herida. Y el cañón, al disparar, atravesaba la hidra y un cuidador. Por segunda vez, ¿vale? La primera vez que había atravesado un cuidador había sacado un 1 para herirlo. Vale, a la hidra le hizo 2 heridas, usó la repetición del sello de Amul y salió una herida, con lo cual me quedé con 3 heridas en la hidra. Y al cuidador volvió a sacar un 1 y tuvo que sacar otro reroll para matarlo. Eso me provocó un pánico porque había muerto más del 25% de miniaturas y la hidra falló y se fue para atrás. Pero bueno, yo al menos ya tenía el Pegaso metido en su zona, no me había podido disparar y iba a empezar a colocarlo ya para hacer más terrores. ¿Por qué? Porque aquí me enteré que esa unidad de caballería, que era la que yo quería causar un terror, la que lleva el sacerdote, pues por el objeto este no chequeaba, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vino mi turno 4. En el turno 4, en el flanco este izquierdo, estos jinetes cargaron al flanco de los lanceros, que Pedro no se había cuenta y yo hasta ese momento tampoco, que claro, como había oído la dotación se me habían quedado libres y él no se había reencarado. Es verdad que si se hubiera querido reencarar, esto que veis aquí, por el tema de la estupidez y el movimiento, porque esto era el turno 1, mis jinetes oscuros estaban ya por las rocas y los gélidos habían avanzado, con lo cual girarse girarse 90 grados, o sea, girarse un cuarto, le seguiría exponiendo un flanco, ¿vale? Pero bueno, lo que ocurrió, como digo, es que le cargué a los lanceros de la parte izquierda de la imagen con los jinetes oscuros por delante y no sé si le tiré también los gélidos, los jinetes oscuros por el flanco y los gélidos creo que intenté por delante, aunque me parece que fallé la carga por distancia. Y los otros jinetes oscuros a los alabarderos.
Ahí los lanceros fueron defenestrados, no les gané mucho, pero suficiente para que se fueran a la porra. Los otros jinetes oscuros pudieron con los alabarderos y al perseguir y tal, la dotación del cañón también se fue fuera. Y luego los lanceros que veis a la derecha se habían reagrupado, ¿vale? Con lo cual no hubo carga. Le tiré el carro a los halblings de la derecha, sobreviví al aguantar y disparar y los halblings fueron también defenestrados. Y llegó mi movimiento que ya toda la suerte se me puso de cara. Entonces el Pegaso, como él había movido el mago, vale, aquí todavía no lo veis, pero lo había llevado al otro lado del bosque, no veía nada para cargar. Entonces lo único que hice fue recolocarlo mirando hacia mí, de vuelta, pero que hiciera el máximo número de terrores posibles. Entonces tenía en su área de terror el gran cañón que quedaba, el mago, el destacamento de alabarderos y los 8 caballeros que veis ahí detrás de los lanceros. Y cuando llegó su turno 4, falló los 4 terrores, que eran básicamente las unidades que tenía ahí operativas, porque, ahora que lo pienso, disculpadme, debió ser en turno 3, ahora tengo un poco de caos, efectivamente. Sí que le tiré la unidad de 5 gélidos con el estandarte, porque tenía el más 3 de 6, si no hubiera llegado, a la caballería imperial del sacerdote. Perdí un caballero gélido ante el mordisco de un caballo, pero dirigiendo ataques contra el sacerdote lo maté, que era bastante importante. Nos quedamos ahí. De hecho, yo lo de la armadura de uno se me atravesó ya toda la partida. Pero bueno, esa unidad ya no era una amenaza, las otras 4 habían fallado terror y la partida estaba muy de cara. Los jinetes oscuros estaban fuera y estaban volviendo. De hecho, aquí veis donde coloqué el Pegaso y huyó todo Cristo. Aunque se reagruparon varias unidades, me parece que todo menos el destacamento de alabarderos. El carro le dio tiempo a darse la vuelta y luego cargarle al mago, se lo llevó por delante. La otra unidad de gélidos le dio tiempo a venir a ayudar a la primera que había y acabaron llevándose ya por autobreak, por potencia de unidad y miedo, a la unidad de caballería imperial. El destacamento de alabarderos que quedaba, que había huido, se lo acabó llevando un Pegaso. Y en los últimos turnos fue un poco de rebañar. La unidad de lanceros se acabó llevando una carga doble o triple por diferentes sitios y también explotó. Y en el último turno básicamente estaba el bloque grande con el general de caballería imperial, que me parece que les intenté cargar con un carro, con los dos o algo así, pero no rompió. Tampoco salí huyendo yo y ahí se acabó la partida. En el fondo, como decíamos en el vídeo recapitulando, hubo varios momentos clave. Fue muy clave mis falladas, mis estupideces fallidas en el turno 2. Fue bastante clave que sus cañones no empezaran a matar cosas antes. Y fueron bastante claves todos los chequeos de psicología y cómo le fueron estorbando líneas de visión y movimientos, llegando ya al punto del turno 4 de que esa burbuja de terror le costó totalmente la partida. Porque sí, en el flanco izquierdo, vale, le había pillado los lanceros por el flanco, no estaba previsto y se fueron y tal. Vale, pero la unidad de lanceros más un destacamento de alabarderos vale puntos, pero no tantos. Lo que fue un desastre absoluto fue que la unidad del general de caballeros no hiciera nada hasta el turno 6, que el mago acabara palmando, que además daba 50 puntos extra en este escenario por el terror, que el cañón también se fuera por el tema del terror y ya no volviera, y quieras que no, se quedó sin herramientas para lidiar pues eso, con monstruos de alta resistencia y demás. De hecho, mi señora de las bestias le había dado tiempo por ahí a pie a esconderse detrás de la colina. Hicimos el recuento y en este torneo la masacre es como a partir de 900 puntos, no se utiliza la tabla estándar y hice masacre, ¿vale? No fue por muchísimo, hice creo que como 1600 y él me debió hacer 400 o 400 y pico puntos, es decir, hice una masacre de como de 1100 a lo mejor. Pero aún así fue más de cómo empecé el año anterior, lo cual me ponía en bastante buena trayectoria para el resto del torneo. Lo pasamos yo creo que bastante bien. Pedro fue un oponente fantástico, moló mucho ver el ejército ambientado en Nippon, pero al final pasó lo que tenía que pasar en esta lista, que el disparo era sufrido y que estaba pensado para que los chequeos fueran importantes, tanto los míos de estupidez como los del rival de terror. El resultado me fue favorable, fue una masacre a favor, así que de aquí ya me dirigía a la segunda ronda a ver si conseguía consolidar esa trayectoria. El año anterior, cuando había hecho masacre en primera ronda, había subido a la mesa 5 y este año subí a la mesa 3. Si no me equivoco, no sé si habían producido 7 masacres, 8, algo así.
tuve cierta mala suerte en que el cruce que me tocó fue Bretonia, me tocó contra Mac, que había jugado contra Tapiator y le había hecho masacre a él. Y quieras que no, Bretonia, dentro de que el terror puede ser importante, entre las armaduras, la dama y la movilidad podía ser muy peliagudo. De hecho, ya que estoy, antes de presentaros a Mac, a ver, creo que tengo... Aquí está la foto del ejército que trajo y ahora en la presentación lo veremos, pero básicamente ahí veis que había unos pocos de caballeros para esta ronda 2. Bueno, ronda 2, aquí estoy con Mac, nuevo rival, nos estrenamos, no hemos jugado nunca entre nosotros, no hay trampa ni cartón. Estás estrenando con Bretonia. Mi segunda partida. ¿Su segunda partida? ¿La primera? ¿Qué tal? Pues he hecho masacres sorpresivamente. Has estado jugando contra el pobre Tapiator y... La suerte de principiante, he sacado todas las tiradas. No, Sí, no me pues, la creía ni yo. He oído que la armadura estaba sido- bien bruñida, recién sacada de fábrica. Han dicho, me han venido con espadas de goma y claro, es lo que pasa. Pues es que a veces es así, o sea, No, como las sí, lanzas. sí. Además con Tapiator ya me he enfrentado un par de veces y tal, suele ser un hueso duro de roer y... La verdad que he tenido pues el 80% de potro. Bueno, Lo tenía bastante mal y al final pues he remontado. ha estado entretenido, ¿no? Me has dicho Sí. que una cuña se ha ido a... Bueno, ya le he dicho, le he devuelto la venganza del último anterior que me hizo masacre cuando iba ganando yo, Claro. así que... A veces es lo que Una toca. vez ¿Traes 3 cuñas? ¿Traes algo de hombres de armas y de arqueros? Sí, bueno, a ver, he intentado hacer no la lista tipo. Sí. La lista tipo de las cuñas con los... No lleva Pegasos. No llevo Jugadores de Pegasos. Bretonia, se puede jugar sin Pegasos. Llevo peregrinos, ¿por qué? Porque me tengo la bendición de la dama. Y la dama va por todo. Bueno, vamos a ver si la dama se presenta o no. No sé. Esta ronda hay que controlar el centro para que nos Sí. den unos puntillos y nada, vamos a ver qué tal. Y como disparos tengo yo unos arqueros y tú me parece que tienes... Yo otra llevo cosa el tal, aliento de la hidra, eso es todo lo que Pues, llevo. pues Va a ser entonces más rápido. va a ser Magia, ¿qué rápido. tal? Nivel 1. Yo no llevo nada. Vale, otra fase que nos vamos a ahorrar. Maravilloso. rápido. Pues nada, vamos a ello. Mucha Bueno. suerte. Ya os contamos. Bueno, vamos con el despliegue y la lista de la ronda 2 que jugaba Mac con Bretonia, ¿vale? La lista tenía una peculiaridad importante y es que no llevaba caballeros de Pegaso. Eso para mí era muy bueno porque yo llevaba 2 voladoras que además quería utilizar sus terrores y así me podía posicionar más cómodo. No llevaba demasiado disparo, que en este caso para mí no era una gran preocupación. El trebuchet falla bastante los tiros y arquero solo llevaba 10 y realmente son puntos entre comillas fáciles de conseguir. El problema de Bretonia son las cuñas, ¿vale? Por lo menos para este tipo de lista, porque al final es que tienen la capacidad de la caballería con todavía más pegada, con todavía más salvación, pero además tienen resolución de combate por filas, cosa que yo no tenía. Entonces, de hecho, con cargas dobles no me parecía suficiente y quería buscar cargas triples. La otra peculiaridad importante es que la lista de Mac llevaba una cuña entera de griales, que son inmunes a psicología. Mientras que unos andantes, aunque repitan el chequeo, pues algo hay, y sobre todo si eligen arma a 2 manos para el combate, pues por lo menos salvan un puntito menos de armadura. Los griales, con lo de que pegan 2 ataques cada uno, yo tenía claro que no iba a trabarme con esa unidad, y más cuando metió al general en ella, ¿vale? Eso significaba que para hacer los puntos de una masacre, como no iba a poder maximizarlos, iba a tener que intentar que no me matara él prácticamente nada. Además, este escenario tenía un punto de control en el centro, que al final de la partida, a 15 centímetros, el que tuviera más puntos de lista, digamos, a ese rango, se llevaba 200 puntos de victoria. Es decir, la cuña de griales, que fácilmente valen 40 puntos cada uno, así que si iba a llevar a 300 y pico puntos más lo que valga el general, iba a valer 400 bastantes puntos. Tenía relativamente fácil, si conseguíais al centro, coger ese punto, porque yo no me quería trabar con ella. Entonces la idea era pues marearle y buscar mi momento, ¿no? Aparte de, evidentemente, intentar que las cuñas que no eran de griales se fueran por terror. Este fue el despliegue, ¿vale? Como llevaba muy pocas unidades, optó por poner en lo que sería mi flanco izquierdo 2 cuñas. A la izquierda está la de Reino, al lado la de griales, que en un momento dado podía ir hacia el centro. En el centro el relicario, que tenía bastantes peregrinos y que confiaba en que aguantara bastante, acompañado de una unidad de hombres de armas. Y a la derecha la cuña de noveles con porta de batalla y los arqueros campesinos con estacas. Yo al final lo que hice fue
asegurarme de que en cada lado tuviera una unidad de gélidos y una unidad de jinetes oscuros, para si necesitaba redirigir o provocarle una carga fallida. Mis personajes centrados para que no se llevaran los disparos en turno 1 y para poder lo antes posible aprovechar las columnas y irme detrás de sus líneas. Y luego los carros de apoyo, y en el centro puse un carro con la hidra porque quería tener suficiente pegada para ese relicario y partir su ejército en dos. Ese era el plan, ¿vale? Aquí os dejo alguna imagen más, como veis, los reinos que están a la izquierda, los griales y luego se ve el relicario y aquí por el otro lado, ¿vale? La escenografía, en principio le partía un poco el ejército, así que no me venía mal del todo. Y nada, os voy a dejar con el vídeo de conclusiones y luego os cuento un poquito más del desarrollo de la partida. Bueno, final de la ronda 2, estamos a Saus. Por suerte ya viene el descanso para comer. Más que me ha jugado Bretonia, yo he hecho lo que he podido y he pergeñado con elfos oscuros. Ha jugado magistralmente. He sido un poco malvado con los chequeos y las cosas. Ha estado ahí dando caña con el terror. Al final, victoria marginal para mí. Es verdad que al principio te he hecho chequear terror en todo lo antes posible. ¿Podríamos decir que eres el terror de las damas? No creo, no creo. No, porque la doncella ha aguantado, la doncella estaba ahí. Si en turno 2 has pasado el chequeo, mi Pegaso estaba detrás de los noveles y la Mantícora al lado de los reinos, si has pasado los dos, pero luego una triple carga a los noveles me ha abierto ahí Los noveles han dicho no podemos con todo. También he de decir que he tenido suerte que los dos chequeos más fáciles de estupidez de los gélidos que te paraban al general, ha habido dos turnos que te lo deja parado. Y eso influenció mucho el tema de que haya conseguido el centro. Sí, absolutamente. He pasado todas las estupideces hasta el turno 5. En el turno 5 he fallado. Has fallado todas menos una porque estaba el carro fuera. Exactamente. He fallado las 3. Los gélidos se han quedado a rango de carga de los reales porque ha fallado la estupidez. Los otros gélidos se han hecho con el general, con lo cual el general Pegaso no se podía ir a hacer sus cosas. Y el carro se ha estampado contra un impasable, se ha hecho 2 heridas, pues este no se ha matado. Pero es que el turno 6, que el objetivo era controlar el centro, mis gélidos han vuelto a fallar, se han hecho con el general que no ha podido salir volando y tú tenías en el centro los griales con el general, una cuña de reinos. Tenía unos 800 puntos de... Eran muchos puntos. Versus, como mucho tú 600. Eso es, yo podía llevar la hidra, la señora de las bestias en Mantícora y unos jinetes oscuros que son como 600, pero me faltaba el general. Faltaba el general. Yo creo que ha sido determinante. Si hubieses metido el general, hubieses conseguido los 200. Y es que no es solo sumar tú los 200, es que no los sume el otro. Y hubieses conseguido la victoria decisiva. Sí, no hubiera llegado a ido a 200 porque es más de 600. Eso es. Entonces hubiese conseguido la victoria decisiva. Sí, al final, como he visto que no llegaba, he dicho, bueno, me voy a los cuadrantes. Pero bueno, ha estado muy disputado, muy táctico. Competida, buen rollo, no había problemas. El relicario ha hecho su trabajo, ha jugado. El relicario ya está para. Ha estado a punto de costarme el disgusto. Joder, ya te digo. Así porque el relicario ha ganado por una vez, ha ganado el combate, ha conseguido un +3 al resultado del combate y me ha sacado los 2 liderazgos. Los 2 liderazgos, me he puesto ahí el gorro de Goblin de tengo L5, no pasa nada. Pero bueno, sí, ha sido divertido, ha sido bien, que vienes aquí a disfrutar. Ha estado guay, nos hemos pasado un buen rato. Ahora yo, a ver si consigo hacer la zaragozana, que es el plan, y para arriba. Eso es. Pues nada, mucha suerte para la ronda 3. Como te digo. Bueno, por cierto, que no gane otra vez, que ya tiene... No, yo acabo de hacer marginal, tú ya me lo has impedido. No creas, estará más competido, ¿eh? Bueno, sí. Porque hay muchos que se han enfrentado entre ellos, eso es verdad, lo que pasa es que bastante más competido. Ha pasado un poco como el año pasado, que en la ronda 2 ves que en las primeras mesas hay ejércitos buenos y hay alguno que ha tenido suerte y va con un ejército muy medio que igual le lleva... Suben demasiado. Eso es, pero bueno, vamos a ver qué encontramos en la ronda 3. Bueno, mucha suerte. Lo importante es divertirse, lo mismo. Bueno, pues ya os hemos adelantado en el otro vídeo un poquito lo que pasó, ¿vale? Al final fue una victoria decisiva, una victoria marginal a mi favor, como por 450, 480 puntos, algo así, no me acuerdo. Y la verdad es que tuve la partida bajo control durante bastante tiempo, mucho más de lo que esperaba en un cruce contra Bretonia, ¿vale? Creo que jugué bastante bien, ¿vale? El juego posicional, el controlar los tiempos y las distancias, pero al final el juego es de dados, ¿vale? Y tiene sus cosas, tiene sus momentos y a veces hay que esperar su oportunidad y Mac en ese sentido lo juego bastante bien. Empecé yo, ¿vale? Porque al fin y al cabo optó por rezar, de hecho soltó su letanía. No voy a decir que la dama interviniera mucho porque la verdad es que hubo pocos combates y yo prácticamente no disparaba, así que no tuvo que tirar una cantidad
dramática de salvaciones. Bueno, tuvo que tirar unas pocas en el relicario, ahora que lo pienso. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, empecé yo y lo que hice fue intentar encerrarle en su zona, como hice en la partida anterior, con el objetivo de que ese chequeo de terror fuera lo más trascendental posible. Evidentemente no quería que me cargara, así que en el lado izquierdo escondí mi mantícora y mis jinetes de forma que esas ruinas impedían que me pudiera cargar. Puse los gélidos a la distancia tal que no me llegara a cargar, ¿vale? Sabía que podía llevar, creo que es una virtud y no un estandarte, que permite cargar más. Bueno, como los personajes estaban en la de noveles y en la de griales, pues contaba un poco con ello. Y por el centro llevé la hidra y el carro por si se atrevía con el relicario, y el Pegaso, que causa terror pero tu rival no lo sabe, en el centro para poder llevarlo hacia el lado que más me interesara. Mientras que a la derecha mantuve más las distancias porque como estaba el porte de batalla, podía ser que esa unidad cargara un poquito más, ¿vale? Estos primeros turnos realmente fueron de él intentar que yo no le cargara con los gélidos y yo que no me cargara él con las cuñas. Y entonces en el turno 2, no sé si en esta imagen ya se ve, bueno, aquí ya está en su turno 2, ¿vale? Después del mío, yo coloco la mantícora en el lateral de su cuña de Caballeros del Reino y él supera el terror, ¿vale? Y en el lado derecho, ¿vale? Que aquí no se ve, aquí me dio para meter el Pegaso detrás de los hombres de armas y detrás de los noveles, prácticamente, ¿vale? Pegado a un muro que hay. Y también pasó el chequeo de terror con los noveles. No sé si falló el chequeo de terror con los hombres de armas o fue un pánico posterior, pero esos sí que huyeron, ¿vale? Yo contaba con tener un poquito el respiro de que una de las dos cuñas huyera. Pero no tuve esa suerte, al final es un juego de dados, ¿no? Y de hecho, no me puedo quejar, en la partida anterior mi rival había fallado bastantes terrores. Los arqueros abandonaron sus estacas, intentaron asaetear al Pegaso sin mucha suerte, y en el centro avanzó el relicario confiando en la tozudez y en que tenía bastante potencia de unidad. Yo me la jugué y le estampé el carro de gélidos y la hidra. El carro sacó muy pocos impactos, creo que 2. Y nos tiramos ahí como 4 rondas de combate o algo así. Fui bajando poquito a poco los peregrinos, pero una vez ya no tienes impactos por carga no es lo mismo. Quieras que no, entre que salvaban y la dama y que uno tiene que impactar, no sé qué, hubo un turno que fallé bastante. De hecho llegué a perder el combate de 3 y me llegaba el liderazgo 9 del noble al carro, pero no a la hidra. Con lo cual tenía que sacar con la hidra un 5 menos, que lo saqué, y con el carro un 6 o menos, que también lo saqué. Eso fue trascendental, ¿vale? Ahí tuve suerte. Igual que le había pasado los terrores un instante antes, yo pasé las desmoralizaciones y fue muy clave, pues si no me hubiera destrozado el centro. Con la mantícora estuve básicamente molestándole el movimiento, no dejándole girar mucho, y al final él me entró un poco al trapo. En vez de decir, vale, voy para adelante, que me carguen los gélidos, que yo tengo resolución, porque al final la mantícora tiene potencia 5, así que da un poco de miedo que te cargue al flanco o a la retaguardia. Y tuve entretenidas a las dos cuñas con la mantícora, ¿vale? Aparte de que mis gélidos no estuvieran haciendo nada, pero bueno, no era muy importante. Mientras que en el lado derecho, en un momento dado que avanzó más los noveles y se arriesgó, y esto es importante, yo como quería que hicieran el terror, no me puse a rango de carga, no fuera que como tienen la regla de impetuosos, que durante la carga son inmunes a psicología, no fueran a chequear. Entonces, al final lo que pude hacer con los noveles fue una carga triple, de gélidos, más carro, más Pegaso. No me acuerdo cuántos maté, debí matar como 4, no sé, 4, puede que 5, creo que maté 4. No me mató nada a la vuelta, huyeron y los alcancé. De hecho, como me quedé con varias unidades por allí, luego pude hacerme con los arqueros también. Creo que fue con uno con el carro. En principio hasta ahí lo importante. Esto fue así hasta que en un momento dado gané un combate a los peregrinos y ya tenía yo más potencia de unidad que él, y huyeron. Me los llevé y luego los hombres de armas que estaban por allí correteando acabaron también reventados, ¿no? Vale, hasta ahí no hay mucho que contar. Las dos cuñas más importantes y más caras estaban entretenidas, la de noveles se llevó una carga triple y el duelo relicario contra hidra y carro acabó cayendo de mi lado, pero podía haber pasado al revés. Bien, llegamos al turno 5 de la partida, que fue muy importante, en que él ya decide que esas cuñas no están haciendo nada y va perdiendo la partida. Entonces decide ya avanzar a por mis gélidos. Un poco tarde, pero bueno,
puede que fuera su turno 4 porque iba a empezar mi 5, ¿vale? Y yo empiezo a irme con los gélidos para no regalarle esos puntos, porque yo muevo menos que él, ¿vale? Mientras que la mantícora sigue esperando su momento y él va girando los reinos todo el rato hacia la mantícora. ¿Qué ocurre en mi turno 5? También momento trascendental. Yo tengo que tirar 4 estupideces. Aparte, en los turnos anteriores, por fin había podido usar el aliento de la hidra y había matado un total de un caballero del reino, ¿vale? Un caballero. Después de haber hecho 2 alientos y haber pillado un montón, pero bueno, no había salido y eso que anula la armadura. La fuerza 2 me había jugado una mala pasada. Vale, turno 5. Fallo 3 de las 4 estupideces. Fallo la estupidez de los gélidos del flanco izquierdo, que por ese motivo se quedan a rango de carga de los griales, lo cual los condena a muerte, además de que me va a capturar el estandarte, y de que sus griales van a poder ir hacia el centro, que es lo que yo quería que hicieran lo más tarde posible. Y en el lado derecho, fallo la estupidez de los gélidos. Mi Pegaso, porque al perseguir a los noveles había sacado más, estaba delante. Los gélidos se chocan con el Pegaso y como es una estupidez y se supone que cuando chocan con una unidad la desorganizan y tal y esa unidad no mueve, el Pegaso no puede irse a ayudar a ninguna parte. Y además no puede ver a las cuñas para apoyar e intimidar. Y no solo eso, sino que el carro que estaba allí, que se había llevado por delante a los arqueros, también falla estupidez, avanza y llega hasta un impasable. No vimos en el reglamento que dijera que tenía que hacer el 1 de 6 impactos de fuerza 6, que hay que hacerlo al entrar en un terreno difícil o contra un obstáculo. Preguntamos y al final lo más lógico, y yo lo entiendo, era que un impasable actuara como un obstáculo, ya que era un momento obligatorio, me he parado por obligación, y me hiciera los impactos, pero por suerte solo me hizo 2. Y llegamos al turno 6. Yo en el turno 6 tengo una decisión que me pudo costar el torneo, ¿vale? Y de hecho fue un turno que duró lo mismo que 2 o 3 turnos porque tuve que pensármelo bastante y hacer algunas consultas y hacer mis cuentas sabiendo más o menos lo que vale un grial, lo que vale un reino, lo que podían valer sus unidades, de qué ventaja les sacaba en ese momento y si me compensaba o no arriesgar. Yo calculé que le iba ganando por unos 500 puntos. De hecho acabé ganando la partida por unos 400 altos, o sea que no iba mal. Y calculé que él en el centro, que es donde ya tenía los griales y los reinos, porque me había cargado los gélidos con ambas unidades, iba a tener unos 800 puntos de su lista. Entonces yo necesitaba llevar más de eso al centro sin que luego me pudiera cargar él para quitarle el centro. Y era muy importante porque eso significaba 200 puntos de victoria por conseguirlo y 200 que no conseguía él. Es un cambio en el resultado final de 400 puntos que cambia mucho el resultado en una partida y por lo tanto en un torneo. Yo tenía la posibilidad de llegar con la hidra. Tenía que hacerlo marchando, ¿vale? Es decir, no iba a haber aliento. Si no marchaba, el aliento no llegaba tampoco. Tenía unos jinetes oscuros y fallé la estupidez de los gélidos otra vez del flanco derecho que volvieron a chocarse contra el general, que no pudo ir a aportar sus cerca de 200 puntos a esa cuenta. Entonces, yo sabía que podía llevar la mantícora y en total tendría 600 y algo puntos, pero él ya había chequeado terror, ya no iba a huir. Y mis opciones eran, o bien me olvido del centro y me llevo las unidades a intentar coger cuadrantes, que de hecho es lo que hice, aunque no lo hice del todo bien porque él al final pudo reclamar 1, yo tenía que haber cogido 2 y anulado 2 y al final cogí 2, 1 se quedó disputado y 1 se lo llevó él, pero bueno, como los ángulos de visión jugaban ahí, tampoco lo pude hacer mejor. Pero bueno, tenía otra decisión que ya digo que me pudo costar el torneo, y es que os cuento. Mi señora de las bestias en mantícora, que tiene 2 ataques de habilidad más 4, fuerza 5 a la carga, fuerza 3 si no está a la carga, y que salva 5 en cuerpo a cuerpo, y la mantícora no salva. Y la mantícora, que tiene 4 ataques, me parece recordar, 4 ataques de habilidad de armas 4, fuerza 5, podían cargar bien a la retaguardia de la cuña de griales, bien al flanco de la cuña de caballeros del reino. La cuña de griales, como yo tendría potencia 5, tendría 2 puntos de resolución por retaguardia, y mi rival tendría potencia y estandarte, y lleva músico, así que en principio me gana porque estamos empatados. Vale, yo ya digo que impactaría a 4 con todos los ataques, heriría a 2, luego él salvaría a 4 y luego la dama a 5.
lo más probable es que matara un caballero o ninguno. Y los griales, cada uno, devuelven 2 ataques el tipo de arriba, que iban a ir a 3 y a 3 a la tipa, a mi señora de las bestias, que salvaría a 6, cada uno con 2 ataques, más luego el ataque del caballo. Se me podía aparecer la Virgen y podía matar más griales, pero parecía muy arriesgado. Esto era mi turno 6 y había empezado yo, con lo cual además, si la cosa seguía ahí, en su turno 6 íbamos a tener otra ronda de combate, pero yo ya sin lanza de caballería. Además, tenía la opción de cargar al flanco de los caballeros del reino. Allí tendría un +1 por flanco, pero él de nuevo tendría potencia y estandarte. Me ganaría de 1 y con hacer un punto de resuelve no es suficiente porque él llevaba músico. Así que necesitaba matar 2 y que él no me metiera ninguna herida. Eso para ganar. Y sabiendo que no iba a hacer autobreak. Él no tenía puerta de batalla y ya digo, yo contra los reinos lo mismo. Yo pegaba exactamente igual y a la vuelta pues él me pegaba peor. Ya no me pegaba 3, ya no tenía fuerza 4, ya solo tenía un ataque por caballero. Entonces me planteé muy seriamente cargar a la cuña de caballeros del reino. Lo más normal hubiera sido que si lo hago, se me caiga la mano, mate un caballero con suerte, acaba empatando y por tanto perdiendo por el músico y además luego la siguiente ronda pues siguiéramos ahí. Eso podría haber pasado. Podría haber fallado yo en la armonización, haberle habilitado perseguirme y llevarse por delante 200 no sé cuántos puntos de mantícora porque sí. O se me podía aparecer la Virgen y que huyera él. Y eso la partida hubiera pasado básicamente a masacre porque entonces sí que me hubiera podido quedar yo con el centro. Me hubiera llevado otro estandarte, 100 puntos, el coste de la unidad de caballeros del reino, que además tenía una doncella dentro. 300 o 400 puntos más, muy significativo, ¿vale? Pero también al cargar yo no llegaba a estar en contacto con la doncella, tampoco le podía dirigir los ataques a ella, de forma que dices, vale, no tiene armadura, es más fácil que haga heridas. Lo estuve pensando muy seriamente. Me pareció que era demasiado arriesgado, que era posible que matara a algún caballero, pero que era muy difícil que rompiera. Además, y esto lo supe luego, los griales llevaban el estandarte de los valerosos que les da sangre fría, con lo cual esa unidad no la hubiera roto ni de Blas, como mucho hubiera podido con los reinos. Y eso hubiera requerido una cadena de tener yo suerte y que él no la tenga y que falle la desmoralización. Decidí no jugármela, ¿vale? Y me fui, como estaba calculado, con una victoria marginal en vez de una decisiva o una masacre. Consideré en ese momento que una marginal podía ser suficiente para mantenerme con alguna opción de ganar el torneo si luego hacía otra masacre, aunque fuera muy difícil. Pero normalmente cuando me lanzo a por este tipo de cosas suelen salir muy mal. Y yo qué sé, tampoco había tirado él tantas salvaciones y tantas historias y me dio bastante miedo. Es verdad que a mi favor jugaba que él tenía que hacer un chequeo de miedo y si lo fallaba me iba a impactar a 6. Pero es que la señora de las bestias con habilidad +4, 2 heridas de R3 y salvación de 5, me parece que lo normal es que se hubiera muerto y que me hubiera salido súper caro. Me podéis dejar en comentarios si vosotros os hubierais arriesgado o no os hubierais arriesgado. Ya digo, lo que pasó fue que al final él pudo girar las cuñas, se quedó con el centro y de hecho hasta pudo coger un cuadrante. Porque como veis los jinetes oscuros que hay ahí al lado de sus griales no llegan a entrar en el cuadrante donde metió los reinos para cogerlo. De hecho es que si lo hubiera metido hubiera tenido problemas con los temas de las líneas de visión. Y así es como acabó la partida de la ronda 2. Yo me ponía con 10 puntos de torneo y todavía con alguna opción. Pero bueno, la cosa estaba difícil porque además había unos cuantos jugadores que habían conseguido las 2 masacres. De hecho, no sé si 4 o 5 jugadores habían conseguido las 2 masacres. Bueno, yo creo que 4. Así que bueno, habría que ver qué se podía hacer en la ronda 3. Aquí hicimos la pausa para comer. En este caso, nosotros nos fuimos de menú del día, conseguimos hacerlo en tiempos. Y para la ronda 3, y por lo que dijo que realmente me costó el torneo, me salió el emparejamiento que quería evitar, que fueron condes vampiro. Jugué contra Silkred, de clan Carnuz, y ya digo, me hubiera interesado hacer unos puntos, pocos puntos más o menos, para haber llegado a me enfajó a la mesa 4, para haberme quedado en la 3, que había Skaven y había orcos y goblins, o incluso haber bajado a la mesa 5, que es que lo peor que podía tener delante, en mi opinión, era en condes vampiro, que fue lo que tocó jugar. Pero bueno, os dejo con el vídeo de intro y ahora ya vemos la lista que llevaba Silkred.
Bueno, ya hemos comido. Sí. Aquí estoy con Silcred, Clan Carnuz. Correcto. Se Ronda ve 3. en la camiseta es que no se ve porque, claro, estuve un poco alto. Sí, voy a agacharme un poco. Bueno, no pasa nada. Bueno, ronda 3, ya hemos comido. Momento de una batalla campal, no nos complicamos Eso mucho. es. Por fin. Sí. Bueno, a ver, tampoco son muy difíciles. No, pero es verdad que con el calorcito y ya las rondas todo pesa. Eso es. No se está dando mal. Tú has empezado arriba en la mesa 1. Yo empecé en la mesa 1, tú habías empezado en la 24. Yo he empezado a media tabla. A media tabla. Bueno, sé que antes de venir aquí y de jugar en coña por el grupo dijimos bueno, tú has empezado muy arriba abajo, nos encontramos No, en no medio. veo. Sí. Correcto, ha Sí. pasado. Pero bueno, estamos en la mesa 4, que es bastante más arriba de lo previsto, por lo menos. Sí, la para verdad mí. que sí. Así que vamos a ver qué tal. Yo he Bueno. tenido Masacre y Marginal, supongo que tú parecido. Yo he tenido una victoria marginal que no ha sido decisiva por un punto. Hostia. Y he tenido una victoria decisiva que no ha sido masacre por 22 puntos. Joder, eso Entonces, pica, eso pica. estoy ahí un poco en plan de. Bueno, es de los de pero bien. arriba esos puntos, ya te digo. Pero bueno, estamos contentos, jugamos con Gordo para campeón del año pasado, así que si hay que quedar por arriba hay que vencer al campeón. Sí, así es como funcionan las cosas, que por cierto, pedazo martillo que han traído este Sí, año, ¿eh? bueno, lo veréis supongo, no sé si antes o después, pero bueno. Impresionante, y pesa, ya te digo Sí. que pesa la puta mierda del martillo. Muy bien. ¿Tú traes condes? Yo traigo con vampiro, si no, no sería yo, siempre lo digo. Efectivamente. Voy a hacerte chequear un montón, tengo entendido. Estupendo. Va a ser brutal. ¿Alguna cosa así que adelantar? ¿Algo Bueno, especial en la lista? que bueno, son bloques de infantería y alguna caballería rápida, pero no llevo caballeros negros, puedo anticipar. Pues sí, eso ya es un cambio Bueno. respecto a lo estándar, que es bastante curioso. Pues nada, vamos a ver qué tal se da. Muy bien, Suerte, mucha Sergio, suerte. Nos y ya vemos. os contaremos luego. Hasta ahora. Pues vamos con mi rival de ronda 3, Silcred, de Clan Carnuz. En el Corona había jugado con George y la verdad que fue un oponente fantástico, muy buen rollo. La partida fue súper táctica, súper pensado todo. Pero no, era un counter muy malo para mi lista, la verdad. Lo pasé bastante mal. Esta es la lista que llevaba Silcred. Es una lista bastante trasfondística de condes vampiro, negromántica más bien, con la particularidad de que no lleva caballeros negros. Aunque se da el caso particular de contra mi lista en concreto, los caballeros negros no son lo peor, porque yo tengo más movilidad igualmente que ellos. Y me interesa que haya pocas heridas, aunque tengan armadura, porque al final las Negex no funcionan con los caballeros negros, mientras que sí funcionan con los esqueletos o con los personajes, por ejemplo. Pero bueno, la lista es bastante tradicional, es bastante corta. Jugaba una unidad de guerreros esqueleto de 19 o de 23, una grande, con el grupo de mando y toda la pesca. Jugaba 2 de lobos espectrales, una unidad grande de necrófagos como de 11, y luego llevaba 2 penas de hueste espectral, una unidad de 23 tumularios con el grupo de mando completo. Llevaban el estandarte de los túmulos, que estaba bastante cantado. Una doncella espectral, que para mí era otro problema. Y 3 personajes. Llevaba 2 nigromantes de nivel 2. Y llevaba un señor tumulario con los tumularios, básicamente. En principio para mí era un counter bastante malo con desvampiro, porque yo no tengo mucha resolución estática. Mi baza es romper y mi baza es la psicología. Él no iba a hacer chequeos de terror, no iba a hacer chequeos de miedo, aunque por lo menos yo tampoco. Pero claro, yo por más que le cargara y le ganara de 3 o de 4 un combate, que se le mueran 3 tíos, que me quede yo ahí trabado y luego me cargue y me reviente, pues malo. Aparte de que los golpes letales precisamente contra mi lista tienen cierta importancia. Como bonus, yo no llevaba ni un solo ataque mágico en toda la lista, por lo tanto esa hueste espectral iba a ser un problemón. De hecho, estaba cantado que iba a intentar trabarla con Midra, cosa que luego conseguiría. Y la doncella espectral era otro problema. La doncella al menos, como no tiene resolución ninguna y tiene 2 heridas, se te puede aparecer la virgen y que se muera por resolución. Pero bueno. Y luego, claro, él iba a tener por lo menos 6 dados de energía frente a mis 3 de dispersión y yo no llevaba pergaminos. Así que la cosa podía ser bastante difícil. Cuando generó hechizos creo que tuvo bastante suerte, aparte de las Negex en los 2, que no me acuerdo qué hechizo era que cambiaría. Le salió en uno la danza macabra de Evangel, que para mí era el peor problema posible, y en el otro el vigor antinatural, que es el de pegar primero y repetir para impactar, que tampoco es precisamente mal hechizo, porque a mí la maldición de los años me daba bastante igual. Es un hechizo difícil de lanzar, es un hechizo que en mi turno podría hacer algo con mis dados para intentar dispersarlo, y como las unidades son pequeñas, el número de heridas que me podía causar era muy limitado. La mano de polvo significaría que estamos trabados, cosa que no los personajes, lo cual no me venía del todo mal.
Y la mirada de Nagas, pues bueno, es un proyectil mágico. No es que me haga mucha gracia, pero en el fondo, pues entre las armaduras, la R5 y tal, debería capearlo. Pero bueno, le salió la danza macabra, que era un problemilla, ¿no? Perdón, se me ha olvidado mencionar que también llevaba 4 murciélagos vampiro que están ahí detrás, ¿vale? Así que nada, mi baza en esta partida, en un principio, sería reventar a su general lo antes posible. Y de hecho, en un principio, sería viable, ¿vale? Os enseño de todas maneras el despliegue. Aquí veis, yo no hice nada del otro mundo. Simplemente un carro, unos gélidos y unos gigantes oscuros a cada lado. Y más centrado a los monstruos para intentar rodearle y buscar una carga doble o triple, básicamente. Los dos bloques se apoyaban uno en otro y la hueste al lado para taparle un flanco. ¿Qué ocurre? Aquí los objetos iban a tener mucho que decir. Yo daba por hecho que llevaba el libro de Arcán y además que lo llevaba, que además era bastante obvio porque llevaba un nigromante con un libro modelado, ¿vale? Y además la forma de desplegarlo fue bastante obvia porque no lo metió en ninguna unidad. Básicamente porque yo podría cargarle a la unidad y utilizar mis personajes, porque al llevar 2 en montura voladora, por más que un campeón me desafíe, yo se lo puedo aceptar con un personaje y con el otro matarle al nigromante, ¿no? Entonces, su nigromante del libro lo dejó entre las 2 unidades de forma que a mí no me cabía la peana y no podía acceder a él. Y el otro, que era el general, estaba en la unidad de esqueletos. Claro, yo sabía que él llevaba la capa que es etéreo. Lo sabía porque muchas veces se me preguntan dudas durante los torneos y en rondas anteriores me había preguntado algo. Entonces yo lo sabía, pero aunque no lo hubiera sabido, se podía intuir. Primero, porque en cuanto llegamos a la fase de magia no llevaba el talismán negro, no se guardó dados. No llevaba el familiar de energía, que es el de más un dado de energía de dispersión. Podía llevar los diferentes portahechizos, pero el libro de Arcán era el que estaba cantado y casi todo el mundo, si lleva hechiceros, lleva algún pergamino. Así que probablemente un hechicero iba a llevar el libro y el pergamino. Y podía ser que llevara otro portahechizos, podía ser, pero no me daba esa sensación, porque si lo hubiera hecho así, si no hubiera sido suficiente protección estar en unidad, hubiera hecho con los 2 nigromantes lo mismo, los hubiera metido entre unidades, pero lo puso dentro de la unidad. De hecho, no lo puso en los tumularios, que en principio dices, buah, esa unidad es más difícil que le meta mano y que me arriesgue a entrar porque me puede caer un golpe de tal. No, lo puso en los esqueletos. Para mí fue obvio. Para más Inri, la miniatura que era Kemmler, que de hecho tiene un objeto similar. Entonces, ahí básicamente perdía la partida. Porque si mi baza era reventar al general, si yo le tiraba a los 2 personajes, aunque le fuera a pegar a uno, el era etéreo no le podía hacer nada. Así que lo único que podía hacer era intentar bajarme los esqueletos por resolución, cosa bastante complicada, con los tumularios al lado. Así que intentar rodearle y ver si podía prepararme una carga múltiple mientras lidiaba con el flanco derecho y me iba abriendo paso. Ese era el plan. No era un buen plan, pero era lo único que se me ocurría, porque además mi objetivo era ganar el torneo, no era sacar un empate. Así que yo intentaba buscar, aunque hubiera pocas posibilidades, la mejor opción. Y ahora os contamos qué es lo que pasó. Final de la ronda 3, con la paliza en el cuerpo. Aquí estoy con Silkre. Todavía respirando, que Sí. Un poco de agobio en general. Lo Entre la hemos partida. sudado del ambiente y de la partida. Sí, has tenido una partida muy reñida. Sí, ha sido una partida muy posicional, muy de irse colocando. Al final yo tenía mucha más movilidad, pero tú tenías los hechizos de movimiento. Con Que lo al cual, final también me ha dado como esa movilidad que me faltaba si no me Claro, habrías podido rodear. el de giro, tal. También hay que decir que tus unidades estúpidas no se han portado del todo bien. No, he fallado 4 estupideces en la ronda 1, 4 en la ronda 2 y en esta he fallado 6. Y ese pequeño tal ya se nota. Sí, porque el hecho de que mi ejército al final no es tan grande, porque llevo Sí. 2 bloques de infantería, y claro, en el momento en el que tú te hubieses podido mover a gusto, me hubieses podido rodear Efectivamente. mucho antes, y ahí se me complica mucho. Porque ha habido un turno en el que estaba realmente una encrucijada con unidad de los tumularios a pie, que si eso hubiese pasado en el turno 3, ahí Eso es. pues ha cambiado mucho. En el turno 5 él tenía un bloque de ya 28 esqueletos o 27 con Sí. el nigromante y luego el de los tumus que son 20 o 23 más el héroe 24. Entonces yo tenía mis 2 carros, la mantícora, 5 gélidos y los jinetes oscuros, todo alrededor. En plan, voy a buscar y a una de las unidades le cae una carga triple.
Él, además, tenía un nigromante que tenías que intentar proteger, Correcto. porque Que era el del libro, era el no del podía libro. palmarla. Exactamente. Entonces tenía que buscar salirse de todos los ángulos de visión a la vez sin vender ninguna unidad, que lo has resuelto bastante bien, la verdad. Justito, porque no había mucho sitio. He aprovechado porque te has ido al baño un momento para pensar y decir, vale, Sí. ¿qué situación estamos? O sea, literalmente yo creo que hemos calorías pensando como si hubiera corrido un maratón. Efectivamente. Nada, ha sido muy guapo. Es verdad que, primero, la doncella ha colaborado. Porque, La doncella ha hecho lo que nunca. Sí, se ha llevado las 2 unidades de gélidos a base de gritos, además de una herida al noble y una al Pegaso. Eso han sido 3 gritos, me parece, o 4 gritos. Sí. Ha sido brutal. Y luego, un carro ha fallado estupidez, con lo cual ya no podía cargar, no podía sumarse a ayudar. Los jinetes oscuros se han quedado que les bloqueaba la colina. Y has metido un levantar zombies que me ha bloqueado el otro carro. Claro. Entonces me ha dejado ya en plan, te puedo agarrar con la mantícora y 3 gélidos a 28 esqueletos. No. Ya ahí no. ¿Sabes? Igual te gano de uno. ¿Qué más da? Se muere un esqueleto y a la vuelta me revientas la boca. No tenía sentido. Entonces ha sido todo el rato buscar el hueco, no ha podido ser. La doncella ha ido muy al compás abriendo opciones y luego la magia. Hasta el turno 5 creo que no has fallado ninguno de los hechizos. Correcto. Es no verdad. No he sacado que ninguna disfunción tampoco. Eso es. Yo te puedo dispersar alguno, pero al final estaba el libro y o entraba la danza o entraba el libro. No puedo dispersar las dos cosas en el mismo turno. Y luego otra cosa que has hecho muy bien. Me has tirado los lobos en el turno 1 al noble y yo he tenido que invertir mi turno 2 en rescatarle con la mantícora. Claro, porque yo además he ido todo al Pegaso, lo que pasa que solo he hecho una herida, yo quería hacerle 2 porque claro, si yo te gano el combate, luego tú te quedas a pie. Ya no es lo mismo. Yo te persigo 8 de 6, tú corres solo 5, es más fácil que te pille, pero solo he hecho una herida. Sí, ha sido muy justo y por suerte yo llevaba la máscara de causa terror, no me iba a hacer autobreak. Yo eso cuando he puesto el Pegaso lo sabía, digo bueno, si me carga pues bueno, en verdad por lo menos no huyo automático. está muy bien pensada y yo no lo conocía, o sea, no sé, creo que no se suele usar. Es que vale 50 puntos, entonces no puedes meter nada más. Claro, y no, la verdad que muy bien. O sea, sí, no era, para mí era un oponente muy difícil porque yo llevaba 4 fuentes de miedo y 3 de terror. Claro, que no rento. La Hidra al final se ha visto trabada contra la Hueste. Claro, ahí lo ha hecho muy bien. Yo sabía que eso antes o después me podía llegar. Ha llegado la carga muy justa a la Hidra. De hecho, el turno que me has cargado ha matado a los 2 cuidadores. Correcto. Y casi salgo por patas. Y luego hemos estado 3 turnos haciéndonos amigos. Claro, porque yo no le podía hacer y él iba a 4 6s, no había manera. Hasta que al final ha entrado una herida. Ha entrado una herida y he fallado. Como ya tenía liderazgo 6, pues ya no hay cuidadores, ya pues se ha ido. Ha habido muchas idas y venidas, muchos chequeos. Luego en el último turno los tumulores han cargado un carro. He perdido de 6 y he sacado el doble 1 para quedarme. Y eso me ha hecho que no hiciera masacre. Efectivamente. No me ha hecho masacre por 9 puntos. Ha ganado de 8,91, se ha quedado a nada. Pero da igual porque llevo todo el torneo así. En la primera no he hecho victoria decisiva por 1 punto, en la segunda no he hecho masacre por 22 puntos. Porque animosidad, porque estaba toreando a una unidad de orcos con unos lobos. Ha salido el 6. Ha fallado la animosidad, pero ha salido un 6, entonces ya he movido lo que le faltaba para poder cargarme. Esos 50 puntos no me han hecho hacer la otra, así que bueno, ya estoy acostumbrado a esto, no pasa nada. Sí, al final vas sumando y son puntos de torneo, no es ninguna gilipollez. Pero bueno, a veces pasa. Estaba ahí reñido. Pero muy buena partida, sudado por todo, por el calor que hace aquí, aunque llevo un ventilador portátil. Sí, venías equipado. El año pasado lo pasé muy mal, este año no quería repetir. Sí, yo creo que vamos a recoger rápido y a tomarnos un respiro, que nos lo merecemos, y a ver cómo le ha ido al resto. Un placer, Sergio. Igualmente. Nos vemos en la próxima. Encantado. Y bueno, hasta pronto. Chao. Bueno, pues os cuento un poquito la última partida, aunque la verdad es que tengo pocas fotos. Como ya sabéis, derrota decisiva, victoria decisiva a favor de Silkref. En principio era un enfrentamiento que le favorecía. Y es verdad que yo tenía mucha más movilidad. Podía haber jugado a no me acerco y ya está, y no jugamos, básicamente. Y buscar el empate. Pero eso no es divertido. No es el espíritu del juego. Y aparte tampoco me lleva a ninguna parte. O sea, a mí entre quedar noveno o 15º me da un poquito igual. Tampoco es que mi objetivo fuera por encima de todo ganar el torneo. Pero es que si encima intentar apañar algún punto más supone que no juguemos, me parece ilógico, ¿no? Entonces, bueno, ganó él la tirada y decidió que empezara yo. En este caso tenía bastante sentido. Lo primero porque con Conde suele tener sentido gracias a las invocaciones de Nejek para poder invocar y coger cuadrantes. Y luego porque a mí me niega la posibilidad de hacer una huida y luego intentar agruparme en mi turno, ¿vale? Entonces, bueno, tiene bastante lógica la decisión. Parece que él no tenía por qué temerme mucho.
la partida básicamente empecé avanzando un poco. No me quería exponer muy rápido a demasiadas cargas. Sabía que lo primero que tenía que hacer era lidiar con los murciélagos y los lobos espectrales y luego confiar en que alguno de los hechizos fallara la tirada de magia para intentar tener el tempo de la partida y buscar mi hueco, ¿no? Intentar ir eliminando elementos. No salió del todo bien, ¿vale? Yo avancé, ¿vale? Voy a volver un poco a la imagen del despliegue, pues no tengo muchas. Avancé y coloqué delante de la ruina que veis a mi izquierda el Pegaso y la Mantícora, porque quería ir por ese flanco. El resto todo avanzó un poco lo que pude. Sí que es verdad que los primeros turnos volvieron a atacarme las estupideces, estuve fallando varias, sobre todo en el lado derecho, y eso supuso que avanzara más lento de lo que quería, porque quería avanzar con las unidades más o menos juntas, porque estaba buscando cargas múltiples, ¿vale? Importante, primera decisión importante. Yo puse el Pegaso delante de las ruinas y sabía que estaba a rango de carga de los lobos espectrales de su colina, era un cebo, pero creí que no se atrevería a tirármelos. Pero sí lo hizo, ¿vale? Él en su turno 1 me cargó al Pegaso. ¿Qué pasa? Me hizo una herida y yo esperaba matarle unos cuantos, pero no sé si maté uno o maté dos. De hecho, me ganó el combate. Yo no huí por miedo por autobreak porque yo causaba terror, pero no me podía quedar ahí eternamente. Así que en mi turno 2 tuve que usar la Mantícora para matar los lobos y liberar al Pegaso. Así que hasta el turno 3 no pude llevar a mis monstruos hacia su colina y empezar a amenazarle. Tiempo que le dio para levantar zombies. De hecho, consiguió levantar primero 10 y luego levantarle otros 9. O sea, un bloque de 19 que no es poco. Mientras tanto se fue colocando y yo puse la hidra en un momento dado, creía que fuera de rango de carga de sus huestes espectrales por el centro, pero me equivoqué. Llegaba por un centimetrillo, pero llegaba. Me trabó. De hecho, me llegaba solo con una peana. Entonces yo estaba obligado a poner los señores de las bestias en contacto si podía, y ocurría la cosa de que una de sus peanas solo podía pegar a los señores de las bestias, que en principio solo se les puede pegar cuando no puedes pegar a la hidra. ¿Qué ocurrió? Que mató los dos. Perdí el combate y ese chequeo lo pasé milagrosamente y me quedé. Claro, eso ya se quedó ahí como hasta el turno 4, en el que él me iba pegando a la hidra, iba a 4 6 y yo armadura de 3 y hasta que me consiguió hacer una herida. Y el turno que me consiguió hacer la herida, pues acabó yendo la hidra. Luego aparte tuve un momento dado en que mis gélidos, los del lado izquierdo, fallaron la estupidez, se acercaron mucho, vino la doncella, dije, bueno, en algún momento la doncella se tiene que exponer, pero para eso yo me tengo que exponer, él tiene que pegarme un grito, fallar y que ya yo vea qué hago. Me pegó el grito y sacó un 13. Entonces de 5 caballeros que había, mató 4 y el que quedaba falló el pánico, se fue y no volvió. Sí que me decía que la doncella no había hecho nada en todo el torneo, fue su partida, o sea, hizo 4 gritos me parece, se llevó por delante 4 gélidos en el primero, luego, en un momento dado en que yo le puse el Pegaso, no, la Mantícora detrás, él me hizo la típica, dio la vuelta al bloque de 19 zombies y me tiró Danza Macabra de Evangel. Yo tenía 3 dados y sabía que él tenía el libro, así que necesitaba guardarme un dado para el libro y con 2 dados conseguir dispersar su danza macabra, que iba a 9, se había sacado, no sé, un 9 o un 10. Conseguí dispersarla, esto fue en turno 3, me parece. ¿Qué ocurre? Que luego me tiró el libro, que es nivel de energía 3, a mí me valía un 3 o más en un dado, y lo fallé. Así que me estampó los zombies contra la Mantícora. Como yo pegaba primero, porque los zombies son descerebrados, conseguí ganar el combate de poco y empezar a venirse abajo. Pero ¿qué ocurre? Que en turno 4 tuve que ir con el Pegaso a rescatar a la Mantícora. Mientras tanto, él se dio la vuelta con los esqueletos y intentó traer la misma. Me tiró la danza macabra. En este caso, fallé para dispersar la danza macabra y lo que dispersé fue el libro. No sé si fueron al revés, pero bueno, da igual. Me lo metió contra el Pegaso. Acabé de matar los zombies. La Mantícora superó la desmoralización y conseguí irme. Pero el Pegaso la falló y se fue fuera. Además, ese turno le había gritado con la doncella al Pegaso, que también tenía liderazgo 9. Había sacado un 11, me había hecho 2 heridas, una arriba y una abajo. Bueno, en el lado derecho, por fin, mientras tanto, yo había puesto unos gigantes oscuros, me cargó con los lobos, huí, le cargué con los gélidos y me deshice de los lobos. En los gigantes oscuros que había puesto a la izquierda me tiró los murciélagos y sucedió que se alinearon los astros y él... yendo 8 ataques a 4 y yo salvando a 5, me metió 4 heridas y yo salvé 2. Me mató 2 tíos y dije, aún así me va a destrozar. Vale, pues de los 6 ataques, entre los 3 de los jinetes y los 3 de los caballos, le metí 5 heridas y se deshicieron los murciélagos. Total, que de repente él tenía
en el centro esqueletos, tumularios, que yo no quería ni verlos, y la doncella, y a la derecha, en su esquina del fondo del todo, unos necrófagos que no querían salir de ahí para que no les cargara con los jinetes oscuros, y yo no quería meter a mis jinetes oscuros para que me cargara él. Así que estábamos no jugando, ¿no? Pero bueno, por fin mi flanco derecho, ya en turno 4 o 5 así, avanzaba. Así que bueno, llegamos más o menos a esta situación. A ver que si tengo la foto que os muestro. Yo pude poner en el lado derecho la mantícora, 5 gélidos y un carro, y en mi lado estaba un carro con una herida. Y luego tenía 3 jinetes oscuros a la izquierda del todo. Su nigromante con el libro intentaba irse escondiendo, esto no sé si fue de turno 4 o 5, y yo lo que intenté es que no tuviera dónde esconderse, ¿vale? Quería llevármelo. Pero lo consiguió, ¿vale? La colina me tapaba visión al nigromante y consiguió meterlo con el movimiento justo, porque llegó justo, a salirse del arco de la mantícora y salvar el pellejo. De hecho, saliendo ese arco también metió la doncella. Con la doncella le gritó a los gélidos, mató otros 2, más sacó otro 11, pero es que en el turno 6 les gritó otra vez y mató a los otros 3, ¿vale? Entonces, yo me había preparado ya a la desesperada cargas múltiples en el turno 6. Digo, vale, puedo cargar carro, gélidos y mantícora contra el bloque de esqueletos. Bueno, no pasa nada. No puedo matar al general, pero a lo mejor puedo bajarlo lo suficiente en mi turno y en el siguiente, si se me aparece la Virgen o consigo trabar a los tumularios en 2 rondas de combate, yo qué sé. O al menos media unidad o lo que sea. Vale. Ese turno fallé la estupidez con el carro, que no podía cargar, se murieron los gélidos y estaba sola la mantícora. No tenía sentido cargarle, que él me desafiara con el nigromante, era etéreo, no le podía hacer nada y yo perdía el combate. Así que no pude cargar. Y a la de tumularios, pues tenía un carro con una herida que creo que hice fallida, creo que se lo intenté tirar y hice fallida o algo así. Y llegamos al último turno, al 6 suyo. Pues aquí ya le entró la magia. Creo que hasta el turno 5 no había fallado un hechizo, pero yo ya no conseguía ni dispersar ni nada. Consiguió trabarme el carro con la hueste espectral, hacerle la herida y matarlo. Consiguió que la doncella, en el último grito, matara a los gélidos que quedaban. Y consiguió cargarme con los tumularios al carro que había fallado estupidez, que como era inmune a psicología tampoco hubiera podido huir. Contra todo pronóstico, perdí el combate de 6, iba al doble 1 y saqué el doble 1. Esto era una batalla campal, entonces al final de la partida yo había matado el bloque de zombies levantado, que originalmente lo había levantado de 10, así que daba 60 puntos, las 2 de lobos, que daban 50 cada uno, y los murciélagos, que eran 80, muy poquito. Y en el proceso había perdido las 2 de gélidos, que por suerte había sido a gritos, así que no capturaba estandarte. Había perdido el general, con los puntos de general más lo del Pegaso. Había perdido uno de los carros, el otro carro estaba a la mitad. Bueno, un desastre, ¿vale? Entonces, pues bueno, echamos la cuenta y se quedó a puntito de la masacre. El resultado fue completamente justo. Silkred jugó perfectamente. Yo le estuve poniendo todas las veces que pude en aprietos, porque a veces hay que intentar provocar el error. No lo cometió y yo no pude aprovecharlo. Entonces era un mal enfrentamiento, un rival que jugó bien, una suerte que tampoco fue extrema a mi favor y una derrota. Bueno, son cosas que pasan. También yo venía al torneo con una lista que tenía emparejamientos muy buenos y emparejamientos muy malos. Y Silkred venía con una lista que es buena, pero que se basa en infantería. Y claro, ¿qué ocurre? Que no es tan fácil masacrar. Es difícil que te ganen, pero no es tan fácil masacrar. Y de hecho eso, al final creo que hizo una marginal y 2 decisivas. Y se quedó cerca de hacer más puntos. Y esto fue lo que pasó con la última partida. Al final del torneo, 11 puntos de torneo, que está bastante bien. Y ahora voy a cortar un momento para beber agua y hacemos unas conclusiones de todo lo demás. Y con esto llegamos al final del torneo, ¿vale? Lo primero que os quería enseñar es el premio que había este año para el ganador. Probablemente en las fotos del final se vea a escala con alguien con el martillo en la mano. Es enorme, ¿vale? Eso es una mesa. Ese era el premio para el campeón absoluto, aparte de los habituales premios de pintura y para primer, segundo y tercer clasificado. Este año los premios no eran miniaturas, cosa que muchos agradecimos. Eran básicamente pinceles, herramientas de modelismo, barnices, pinturas y tal. Yo de hecho me llevé un barniz y una pintura negra, que es algo que, bueno, en algún día tengo que empezar a barnizar las cerca de 1000 miniaturas que hay ahí en la vitrina, porque me está empezando a causar una úlcera que cada vez que las saco de paseo se descascarillan,
¿vale? Vamos a ver un poquito de la clasificación. Aquí la he cortado en el 30 para que me quepa, ¿vale? Como veréis, el campeón del torneo fue Álvaro Segovia con Lagartos. Luego os enseñé una foto que hizo decisiva Masacre, que no es poca cosa. La última ronda estaba creo que en la mesa 2, jugaba con Iván, que llevaba una lista de caos con más bestias que otra cosa, pero era un caos mix, una MSU también. Y luego vemos que quedó segundo Mercolir con Silvania, como ya hizo en el Leyendas el año pasado. Y en tercer lugar Charlie, de Charlie Factory, con ogros, con sus ogros. Seguida de Esti con Altos Elfos, que empató con él en mesa 1 en la ronda 3, que eran los dos mayores candidatos. El orden de la clasificación puede parecer un poco raro, ¿vale? Porque está la de mejor general y esto está ordenado por campeón absoluto. Aquí se daban puntos, aparte de no tener ciertos penalizadores o los puntos que te da tener ejército pintado, estaban los de deportividad, creo que ya lo comenté el año pasado. Al final del torneo elegías uno de tus 3 oponentes y le dabas un punto, que es un sistema que a mí no me gusta mucho porque creo que hay que ser deportivo siempre, creo que la partida tiene que ser agradable y yo le daría el punto a todos mis oponentes, porque fueron todos fantásticos y me parece que es mala suerte que tu clasificación varíe en 3 puntazos, pues porque te ha tocado en la última ronda en vez de en la primera un chico y te acuerdas más de esa partida, o porque lo has visto en YouTube y le quieres premiar de alguna forma, ¿vale? Por decirlo, o por cualquier otro motivo, o porque te gusta su ejército, sabes que cada uno puede dar ese punto por lo que le dé la real gana. Y me parece, o a mí me cuesta mucho elegir de los 3 a quién le voy a dar ese punto. Entonces, igual que el año pasado yo no tuve ninguno, este año me han dado 2. Y eso, por ejemplo, me ha subido varios puestos. Y pasa con varios jugadores. De hecho, podéis ver que Mercolir ha quedado segundo con 14 puntos de partidas y tercero y cuarto están Charlie y Esti con 15 y es por este tipo de cositas, ¿vale? Que no pasa nada, que son las reglas del evento, pero es para que lo entendáis. Como veis hay un mix bastante curioso de ejércitos. Yo acabé quedando 10º en la clasificación absoluta por este motivo, pero los jugadores que hicimos 11 puntos de torneo estamos realmente, si solo en puntos de torneo, creo que entre el 12 y el 18, entre el 12 y el 19 o algo así. Más o menos, bueno, un poco por encima de la mitad de la tabla, porque al final el resultado fue un poco por encima de la mitad de la tabla. Y realmente no creo que merezca la pena comentaros mucho más de la clasificación, más allá de que en pintura quedó tercero Magnus con sus Skaven muy bonitos, como ya hemos visto otras veces. En segunda posición quedó Charlie con los ogros, también preciosos. Y el primer premio de pintura se lo llevó Gabri, que este año traía Silvanos y que bueno, me imagino que para el año que viene será otro ejército, simplemente para que le den otro premio de pintura, porque así es como funcionan las cosas, ¿verdad, Gabri? Gabri de Picnic en Dragenhof, échale un ojo al canal si no lo habéis visto ya. Vale, esto es lo que tengo que mencionar sobre la clasificación. La lista ganadora fue de Lagartos, que no suele ser lo más común, es esta lista, y de hecho, igual que os dije antes, mirad, Condes Vampiros sin Caballeros Negros, Bretonia sin Pegasos, Imperio sin Salvas. Vale, pues esta es una lista de Lagartos que no lleva Gélidos, no lleva Estegadón y no lleva Salamandras, ¿vale? No, bueno, sí, o eso de atrás son Salamandras. No me acuerdo si son Salamandras o son Enjambres. Bueno, sea como sea, la lista es relativamente básica y lleva a 2 Desaurios, que no suele ser lo común, suelen funcionar más las difusas a estos puntos. Hay un chamán, hay un saurio que supongo que llevará las botas. Y luego, pues nada, 3 deslizones, una de Croxis, 2 de Saurios, una de Terradones. Y eso atrás yo creo que son Enjambres, pero ahora me entra la duda, igual son Salamandras. Si no, ya me corregiréis a alguien que haya jugado contra ellas. Y pasa desapercibido, pero en la unidad de la izquierda de Saurios hay un héroe, porta de batalla en Gélido. Y ese héroe, por lo que me han contado, llevaba el tótem de Wanchi. Y si no, preguntarle a Ruso Apestoso de Panzerhammer qué es lo que pasó con ese Wanchi, que se lo comió con patatas. Así que bueno, enhorabuena Álvaro por los resultados, bien jugado, te digo, Lagartos, que no suele ser lo más así, y sin que sea una difusa extrema, pues bueno, bastante molón, la verdad. Para ir acabando la parte de hablar, que me estoy quedando sin voz, os recuerdo que si estáis pintando algo, os agradezco que me lo dejéis en comentarios. Yo ya ayer estuve montando la siguiente unidad de mi lista de pintura, que es de Elfos Oscuros, ya os la enseñaré cuando esté. Así que nada, ya me contáis vuestros proyectos. Y ahora, para terminar, nada, os dejaré con vídeos y fotos y historias varias de todos los ejércitos y cosas que tengo por ahí. Y aquí tenéis a casi todos los jugadores, salvo alguno que se tuvo que ir antes, tan contentos. Como podéis ver, y
no se me ha olvidado, lo he dejado para el final. Nos llevamos otra cuchara de palo, en este caso fue Peto, que se comió 3 masacres con Culto de Slanes y nos trajo para Madrid otra cuchara de palo. Jefe Orco creo que hizo 2 puntos de torneo, tampoco le fue muy bien con la lista de trolls. Creo que ni la escenografía le ayudó, ni los cheques de estupidez los falló cuando los tenía que fallar, los superó cuando los tenía que superar. Y Tapiator creo que hizo una masacre a favor y 2 masacres en contra, ¿vale? No estoy ahora mismo totalmente seguro. Pues nada, enhorabuena ya al final del vídeo a los organizadores, fue fantástico. Además, el día anterior, ese viernes, algunos fuimos invitados a cenar, los que ya estábamos por ahí queríamos un poco de marcha, así que muchas gracias, fue estupendo. Muchas gracias a Esti por hacer de anfitriona en este caso y por el esfuerzo que supone montar todo esto. También, como siempre, agradecimientos a todos los participantes por el ambiente. Yo creo que fue excelente, como siempre no escuché una voz más alta que otra, fue todo muy fluido, los horarios prácticamente se cumplieron perfectos, que además era importante para que diera tiempo al desmontaje. Y bueno, a ver si hay suerte y en 2025 repetimos, ya veremos qué se me podría ocurrir. Os dejo con la retaila de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.